Nuestra historia comienza con la invasión del planeta Tierra porque un día se abrió un portal y de él salieron monstruos de otro mundo que comenzaron a invadir la Tierra. De esta manera, el mundo humano terminó al borde de la extinción. Vemos a un monstruo intentando devorar a algunas personas, pero entonces, lo que parece ser una flecha cae del cielo directo a la cabeza del monstruo y al impactar, una gigantesca explosión ocurre, apareciendo un círculo mágico con forma de luna y estrellas en el cielo. Nos dicen que, además de los monstruos, un mundo de espadas y magia también se conectó a través del portal. Ese mundo fue abierto como una forma de salvación, y las personas que vinieron de allí fueron llamadas Enar. Apenas estos héroes comenzaron a salir del portal, los monstruos fueron directo hacia ellos para atacarlos, pero los héroes lograron derrotarlos fácilmente. Además de ellos, poco después comenzaron a llegar personas de un mundo de Murim, quienes usaban artes marciales con el poder interno de su Dantian, y por eso fueron llamados Luego, vemos un círculo mágico morado aparecer en el suelo, del cual comienzan a salir varios monstruos. Ese era el último mundo, conocido como el mundo de los demonios, llamado Gena. Con todos estos invasores, los humanos que antes gobernaban la Tierra terminaron sufriendo mucho durante esta era de caos. Pero de repente, algunas personas aparecieron para salvarlos. Eran humanos que habían despertado, ganando fuerza sobrehumana al manipular el sistema. Entonces, ellos rescatan a las personas que estaban siendo atacadas y las llevan a un lugar seguro. Sin embargo, en el camino, un hombre del mundo del Murim les dice que no interfieran, y nos explican que estas personas que habían despertado eran llamadas jugadores. Después de llevar a la gente a un lugar seguro, empiezan a agradecerles a los jugadores, mientras estos les responden que era peligroso estar allí y que deberían mantenerse lejos del portal. Uno de los hombres pregunta por qué la gente del Murim siempre busca pelea, pero otro responde que los invasores siempre los miraban raro, así que no era nada nuevo. Incluso llega a decir que sus Dantian, sus círculos de maná, eran puras tonterías. Pero entonces uno de los hombres mira hacia abajo y ve a un perro jugando con un coche. Activa su ventana del sistema y se da cuenta de que era un lobo de guerra de 3 cabezas, un monstruo de nivel medio con una puntuación de ranking de 110. Además, logra ver a un hombre dentro del coche pidiendo ayuda, y entonces pregunta qué están esperando, que deberían ir ya mismo a capturar a ese perrito loco. Mientras corre, uno de sus compañeros le pide que espere, pero él no hace caso y sigue avanzando, usando un arpón para impulsarse desde un edificio. Mientras está en el aire, una voz en su auricular le pregunta si está loco, porque los monstruos de nivel medio en adelante normalmente son tarea del gremio del Monte Hua. Él responde que lo sabe, pero que en ese momento ellos no estaban peleando y no podían dejar eso pasar. Mientras saca un arma de su espalda, dice que solo está dando apoyo. Y tras decir eso, lanza el arpón hacia el monstruo, acertándole justo en la garganta. Cuando el arpón entra, se abre y queda atrapado dentro del monstruo. Luego de inmovilizarlo, él lo sostiene con fuerza para que las personas a su alrededor puedan escapar. Sin embargo, pronto se da cuenta de que está comenzando a perder fuerza. Entonces mira hacia atrás y pregunta si alguien puede apurarse y cortar de una vez la cabeza del monstruo. En ese momento, un hombre aparece detrás de él, diciendo que nunca escucha a los demás. Mientras salta hacia el monstruo con su arma, comenta que algún día Leerron va a causarle la muerte. Lo llama Lerum, y por si no lo habías notado, ese Lerum es nuestro Leerron. Leerron solo sonríe y dice que ese era su amigo, quien siempre lo respaldaba. Después de decir eso, su amigo lanza un golpe contra el monstruo, pero cuando cambia el ángulo, notamos que en realidad todavía estaba detrás de Leerron. Mientras lanza el golpe, dice que todo termina aquí, y que Leerron debería dejar de estorbarle y dejarlo vivir su vida. Y así, Leerron es traicionado por sus propios amigos y apuñalado brutalmente por la espalda. Mientras cae, su amigo y el resto del equipo se ríen de él, pero él no va a morir ahí. Escapa del monstruo y busca refugio. Cambiamos de escena y vemos a Leerron hablando con una mujer. Él le dice que debe huir mientras pueda, pero al mirarlo, ella está llorando y le pide perdón. Esto hace que Leerron se dé cuenta de que ella también lo ha traicionado. Así, todas las personas en las que confiaba Leerron terminaron traicionándolo. En otra escena, vemos su rostro cerca de un charco de barro, en el cual termina cayendo, ensuciándose por completo. Mientras tanto, un hombre le grita que se mueva, llamándolo insecto inútil. Incluso se burla de Leerron, preguntando si de verdad era el jugador que estaba a punto de volverse de alto rango. Ahí, Leerron nos explica que ese lugar es el abismo, una zona de descarte de monstruos del gremio del Monte Hua, también conocido como el infierno. Un hombre se acerca mientras él sigue en el suelo y le dice que ya está muerto. Descubrimos que han pasado 5 años desde que Leerron cayó en ese pozo. El tipo le pisa la cabeza mientras se burla, diciendo que su pie está aplastándole la cara. En ese momento, Leerron empieza a perder la conciencia, llamando por la ventana de estado. Cuando pensaba que no aparecería, la ventana aparece frente a él. Entonces, la mira, intentando entender qué está pasando. Y la ventana le
le dice que ha sido elegido como recipiente del caos y le pregunta si acepta. Sin embargo, aparece una advertencia diciendo que, dependiendo de su elección, el mundo entero podría ser destruido. Sonriendo, Lee Ron piensa que la destrucción del mundo significaría el fin de su sufrimiento. Así que acepta la propuesta de la ventana. Y en ese momento, algo comienza a suceder, y Lee Ron aparece en otro lugar. Una voz empieza a preguntarse si ese chico era realmente el recipiente del caos y si algo había salido mal. Esas voces eran de los gobernantes de Reinhardt, Eum y Guerrena, los poderes que controlaban la Tierra. Estas personas también eran conocidas como los tres reyes legendarios. Lee Ron sigue explicando que lo que estaba frente a sus ojos eran leyendas olvidadas de tres mundos, que ahora solo existían en los libros de historia. Por ejemplo, el Rey de Plata había conquistado un continente entero con un solo puño, él era el Rey Marcial. El segundo era el Rey de Reinhardt, que había dividido el cielo con una sola espada. Como ya imaginarás, él era el Rey de la Espada. Y finalmente, el asesino de dioses, quien mató a las deidades y destruyó la divinidad. Esa era la reina de Gena, la reina demoníaca. Aquel lugar era un mundo caótico donde los tres reyes habían sido sellados. Entonces, el Rey de la Espada pregunta por qué el chico tenía esa mirada y si de verdad era el recipiente del caos. El Rey de Plata pregunta que estaba mirando Lee Ron, mientras que la reina demoníaca comenta que tenía sentido, ya que habían sido arrastrados a ese lugar de repente. Mientras tanto, Lee Ron los observaba con una expresión fría y vacía. El sistema le dice que debía pasar por ese lugar para convertirse en el recipiente del caos. Una vez más, la ventana roja aparece, advirtiéndole que su elección podría destruir el mundo. Entonces Lee Ron se pregunta si eso realmente significaba que podría vengarse del mundo que lo traicionó. Lee Ron se pone de pie y pregunta si eso realmente era posible, mientras los tres reyes flotan a su alrededor, preguntándose si de verdad los estaba ignorando. Alguien le pregunta si cree que se sentirá mejor con ese tipo de venganza. El Rey de la Espada comenta que si fue elegido como recipiente del caos y llevado allí, entonces esto no era algo simple. Él pregunta si Lee Ron realmente deseaba la destrucción del mundo, porque si cruzaba esa línea, eso era lo que ocurriría. Pero Lee Ron ignora todo eso y dice que el Rey de la Espada fue un tonto por mostrarle el camino, porque eso solo lo hacía sentirse más seguro de su deseo de destruirlo todo. Sin embargo, el Rey de la Espada le advierte que, si eso pasara, no sería él quien se vengaría, sino el propio caos. El Rey de Plata agrega que quedaría atrapado en su cuerpo y mente, escuchando una y otra vez que el mundo fue destruido. La reina demoníaca le pregunta si eso realmente sería suficiente para él, si esa venganza era lo que tanto deseaba. Pero Lee Ron responde con otra pregunta: ¿qué se supone que debía hacer entonces? Con una sonrisa maliciosa, la reina demoníaca dice que le permitirán llevar a cabo su venganza con sus propias manos. Con la misma expresión, los otros reyes dicen que si quería aplastarlos hasta la muerte o hacerlos pedacitos, tendría que hacerlo él mismo, ya que sería mucho más satisfactorio. Entonces, mirando a los reyes, Lee Ron les pregunta cómo podría hacer eso con ese cuerpo patético, ya que había perdido su poder y había sido marcado como esclavo. Los reyes se indignan con eso y le preguntan quién cree que son, porque si pudiera soportarlo todo y además controlar el caos dentro de él, su venganza ya no sería un problema. Si se dedicaba a ello, podría convertirse en el amo del mundo entero, y que ellos podrían hacer eso realidad para él, si aceptaba heredar todo lo que ellos tenían. Entonces Lee Ron reflexiona sobre cómo esos reyes estaban pidiéndole a una persona rota como él que se convirtiera en su discípulo. Se pregunta si el propósito de los tres reyes era tan importante, pero al final, nada importaba mientras pudiera obtener su venganza. Volviéndose hacia ellos, pregunta si debería llamarlos maestros, y la reina demoníaca asiente, mientras el Rey de la Espada comenta que todo estaba siendo tan fácil que lo ponía nervioso. El Rey de Plata remata diciendo que las cosas buenas son buenas, así que no hay de qué preocuparse. Del lado de Lee Ron, él comenta que así fue como se convirtió en discípulo de los tres reyes. Ah, por cierto, antes los llamé dioses, pero en realidad son reyes, no dioses. Básicamente, ellos comandaban los tres mundos que invadieron la Tierra al principio. Y después de eso, Lee Ron fue enviado a un mundo donde el tiempo y la muerte no se movían, y tras un entrenamiento intenso e ininterrumpido por un largo periodo, finalmente logró evolucionar. Con esta evolución, pudo sellar el caos dentro de él. Y no, tampoco sé exactamente qué es ese caos, pero probablemente es uno de esos poderes rotísimos. Luego regresa al mundo real, justo en la escena donde el tipo le estaba pisando la cabeza. El sujeto le pregunta cómo podía estar durmiendo en ese pozo asqueroso. Al despertar, Lee Ron se da cuenta de que el tiempo realmente se había congelado mientras él estaba en el abismo. Así que agarra la pierna del supervisor y lo lanza hacia arriba, rompiéndola en el proceso. Y cuando llama a su ventana de estado, nota que, como era de esperarse, no aparece. Y su cuerpo tampoco había cambiado en nada, seguía igual de derrotado que siempre. Si no fuera por las palabras de su maestro, habría pensado que los últimos
100 años de entrenamiento no fueron más que un sueño. Recordando las palabras del Rey de Plata, este le había advertido que, al regresar al mundo real al que pertenecía, probablemente perdería todos los poderes que recibió de ellos. Ron se quedó confundido. ¿No? ¿Cómo que iba a perder todos los poderes que le tomó 100 años conseguir? Entonces, la reina demoníaca le explica que el mundo al que iba no podría soportar su poder porque era demasiado grande, y ahora, el caos dentro de él era aún mayor. Ron ya pone cara de derrotado porque iba a perder los poderes que le costaron literalmente 100 años de esfuerzo. Así que pregunta qué se supone que debería hacer. El Rey de Plata le dice que, si regresaba, tendría que recrear su cuerpo para poder mantener ese poder. Y de vuelta en el mundo real, Ron ya estaba indignado porque tendría que rehacer todo desde cero. Mientras tanto, el supervisor, cubierto de tierra, gritaba que lo iba a matar. Pero Ron, sinceramente, ya hasta se había olvidado de que el tipo estaba ahí. Y cuando el supervisor se lanza a darle un puñetazo, Ron simplemente le agarra la mano como si nada. El otro le pregunta si en serio se atrevía a bloquear su golpe. Ah, y el nombre de este imbécil es Seol Taimin. Estaba diciendo que Ron había sido como un demonio para él durante los últimos 5 años, a pesar de que solo estaba en nivel 5. Mientras tanto, Ron pensaba que, con ese cuerpo reseteado, nunca podría ganar. Pero empieza a recordar una conversación que tuvo con el Rey de Plata, donde le preguntaba si entendía lo que quería decir, porque incluso un simple aldeano podía ascender y juzgar a los demás con facilidad. Entonces Ron preguntó si un guerrero de nivel bajo podía resistir la intención asesina. Pero el Rey de Plata, con una expresión seria, le dice que esa intención era solo para casos extremos. Y de vuelta a la pelea, Ron activa su fuerza mental y dice que iba a destruir al supervisor. Y después de decir eso, simplemente le tuerce el brazo con una sola mano. Luego de romperlo, se prepara para lanzar un ataque, diciendo que lo iba a matar y a destrozar en pedazos. Y tras golpearlo, Ron dice que eso era una declaración de intención de asesinato. Y por la cara del supervisor, se nota que acaba de ganar un trauma nuevo. Mientras los demás esclavos miraban a Ron sin entender nada, él explica que la violencia imperfecta solo invita a la resistencia. Pero el miedo, por otro lado, se graba profundamente en los huesos. Y a partir de ahora, probablemente con solo hacer contacto visual con él, el supervisor ya se haría popó del susto. Pero de todos modos, tenía que apurarse antes de que la guilda del Monte Hua llegara a capturarlo. Sin embargo, cuando estaba por irse, uno de los esclavos le pregunta a dónde iba. Entonces, Ron se encuentra frente al lugar donde se arrojaban los cadáveres de monstruos. Ese lugar estaba lleno de gases tóxicos provenientes de los cuerpos en descomposición. Incluso los administradores le tenían miedo porque era el verdadero infierno, ubicado en lo más profundo de ese lugar. Y era en ese lugar donde Ron iba a renacer. Después de decir eso, se lanza al pozo, mientras los otros esclavos lo miraban sorprendidos. Incluso Ron sentía un asco tremendo con todo eso. Y no es para menos, porque el lugar estaba plagado de cadáveres putrefactos y rebosante de sangre. Y cuando digo rebosante, no es exageración. Estaba tan lleno que Ron literalmente se hundió en ella, diciendo que ese era el mejor lugar para entrenar las artes del demonio de sangre. Y como dijo el rey marcial, existían muchas técnicas divinas, como la niebla púrpura del Monte Hua. Pero la técnica del demonio de sangre, que él aprendería, era al menos 5 veces más poderosa que eso. Se la consideraba la verdadera técnica marcial suprema. Y él explica que su principio era muy simple, debía tomar lo que era de los demás y hacerlo suyo. Y como ya se imaginarán, el objetivo era la sangre. Era una técnica demoníaca de tipo onda, que absorbía la energía vital contenida en la sangre para acumular poder interno. Ese era el camino de la técnica divina del demonio de sangre. Pero para que Ron pudiera usarla, era absolutamente necesario que creara un Dantian dentro de sí. Ese Dantian era el núcleo de poder de los guerreros del mundo de Murim, similar al núcleo de maná de los jugadores. Y es como el maná, pero a menos que fueras un habitante del mundo de Murim, eso era imposible. Sin embargo, el rey marcial le dice que aún había una forma, y que no importaba si tomaba decenas o cientos de intentos, simplemente debía seguir muriendo hasta que funcionara. Entonces, usando un método de transmisión de habilidades creado por los 3 maestros durante los 3 años que estuvieron sellados, y después de sufrir miles de muertes, la creación del Dantian fue finalmente un éxito. Ron recordaba claramente que todo fue un proceso, y el primer paso para crear un Dantian era absorber y hacer circular el chi, con lo cual se formaría un Dantian de sangre. Así, Ron activa la técnica demoníaca de absorción de sangre, y comienza a decir que el dolor que iba a sentir durante ese proceso no era de este mundo. Y después de decir eso, empieza a gritar de dolor mientras las venas rojas sobresalían en su rostro. Y explica que el acceso a la fosa de desechos del abismo no estaba prohibido solo por el veneno que emitían los cadáveres de monstruos, sino también porque ahí habitaban monstruos deformes que se habían creado a partir del momento exacto en que esos cadáveres murieron. Por eso ese lugar era como
comúnmente conocido como la guarida de los no muertos. Y justo en ese momento, un monstruo aparece detrás de Lee Ron para atacarlo. Sin embargo, Lee Ron le agarra la cabeza, diciendo que se trataba de un goblin zombie y que cada uno de sus ataques estaba contaminado con veneno. Aún así, ese monstruo no moría ni siquiera cuando le cortaban el cuello, y si fuera su antiguo cuerpo, ya habría terminado como almuerzo de los monstruos. Pero ya no era débil como antes, y diciendo eso, Lee Ron le revienta la cabeza utilizando la absorción del demonio de sangre. Y ahora que se había hecho más fuerte, podría sobrevivir un poco más en el reino de la sangre roja, porque ese reino le permitía absorber la sangre de sus oponentes, transformándola en nutrientes. Además, podía robar la fuerza vital de los monstruos para sí mismo. Sin embargo, la sangre roja también tenía otra habilidad creada para recolectar residuos de sangre y hierro. Y con esta habilidad, básicamente creaba una bolita de sangre que podía lanzar como arma. Después de hacerle estallar la cabeza a un monstruo con una de esas, creó varias más, ordenándoles que devoraran todo y no dejaran nada atrás. Y así, mató a muchos monstruos con esa habilidad y luego se lanzó al combate cuerpo a cuerpo para acabar con los que quedaban. Monstruo por monstruo, los fue eliminando, reduciendo poco a poco su número. Mientras lo hacía, absorbía su sangre y decía que no eran más que su presa. Arrojando las últimas bolitas de sangre, eliminó a los monstruos restantes que seguían vivos. O bueno, ¿terminó de matarlos? Porque si son no muertos, ¿están vivos o muertos? ¿Qué son entonces? Si muerto viene primero, entonces ya están muertos, ¿no? En fin, mientras terminaba de absorber su energía vital, decía que en realidad no estaba tan mal, pero, antes de que pudiera darse cuenta, apareció un monstruo detrás de él, y este era mucho más grande que los demás. El monstruo incluso lo atacó, pero en el último segundo, logró esquivarlo. Al observarlo mejor, dijo que era un zombi troncudo, y comentó que era de esperarse que apareciera por ahí. Cambiando de escena, vemos a un hombre desesperado, repitiendo varias veces que iba a morir. Otro hombre aparece diciendo que ese tipo estaba completamente fuera de sí. Entonces, otro más llega llamándolo capitán, y dice que reunió a los otros guardias que estaban de servicio cuando ocurrió el incidente. El capitán les pregunta qué había pasado para que ese hombre terminara así, llamándolo Seol Taimin. Uno de los hombres responde que estaba peleando con un esclavo que se había quedado dormido, pero que de repente el esclavo le agarró la mano y pasó eso. El capitán pregunta si hay algún otro detalle que debería saber, y el hombre dice que el esclavo simplemente lo miró durante un instante. Con eso, el capitán empieza a preguntarse si podría haber sido una intención de asesinato. Pero eso era imposible, a menos que se tratara de un artista marcial que dominara la energía interna. Entonces pregunta dónde estaba ese esclavo ahora. El hombre responde que se había suicidado, y el capitán pregunta dónde estaba el cuerpo. El tipo dice que entró en el área de descarte de monstruos, y que si aún seguía ahí probablemente se habría derretido por el veneno. Pero el capitán, furioso, lo agarra del cuello y le grita que mintió al decir que se había suicidado, solo para no tener que entrar al área de descarte. Luego le pregunta si sabe por qué el esclavo fue hasta allí, y sigue diciendo que no le importaba si un guardia inútil había sido derrotado por un esclavo. La verdad es que fue porque sintió que un sello de esclavitud había sido destruido por la fuerza. Y ahora ese hombre venía a decir que el esclavo se había suicidado, sin siquiera haber encontrado el cuerpo. Entonces, ¿había alguna razón para dejarlo vivir? Mientras le apretaba la cabeza con más y más fuerza, el trabajador suplicaba desesperadamente que lo perdonara. Pero el capitán no lo escuchó y simplemente le reventó la cabeza ahí mismo, mientras los demás lo miraban impactados por lo que acababan de ver. Luego, dirigiéndose a los trabajadores restantes, les dice que si no querían acabar como él, más les valía encontrar el cuerpo del esclavo en esa área. Y obviamente todos asienten y salen corriendo para cumplir la orden. Cuando se van, el capitán comenta al resto del grupo que esos hombres morirían por el veneno antes de encontrar al esclavo, y que cuando regresaran, debían revisar su equipo e ir ellos también al área de descarte. Así, tenemos un salto temporal de 2 semanas, y Lee Ron seguía matando y absorbiendo monstruos allá abajo. Dice que ya había eliminado y absorbido a casi todos los monstruos del área, que ya estaba prácticamente limpia. Con eso, alcanzó la segunda etapa del arte del demonio de sangre, llamada alta sangre. Mirando una pared, Lee Ron dice que el veneno estaba saliendo de esa grieta desde antes, así que probablemente era ahí. Entonces lanza una de esas esferas púrpuras, diciendo que el poder de la sangre era la propia condensación de la fuerza, lo que resultaba en una explosión. Y justo como dijo, ocurrió una explosión enorme. Él comenta que su resistencia al veneno ahora era decenas de veces más fuerte que en el reino del derramamiento de sangre. Y si no hubiera alcanzado la etapa del sangre propia, su cuerpo entero ya se habría derretido por el veneno. Dice que ya no podía seguir conteniéndolo por mucho más tiempo, que eso ya debería ser suficiente. Y ahora que había hecho todos los preparativos necesarios, podría cumplir el propósito original por el que había ido hasta ahí. Entonces vemos a un monstruo llamado especie trascendente
diciéndole que son monstruos con un nivel de peligro extremadamente alto y que jamás deben enfrentarse directamente. Y ese dragón era el más famoso y noble entre todas las razas trascendentes. Lee-Ron explica que hubo un día en que un dragón emergió de un portal. Era el dragón serpiente que resucitó tras guardar un profundo resentimiento durante mucho tiempo. Su nombre era Algouras. Muchos jugadores arriesgaron sus vidas para enfrentarlo y al final lograron derrotarlo. Claro que después de eso el mundo siguió sumido en el caos, pero el mayor interés estaba en el valor de su cuerpo, ya que su sangre era el mejor material alquímico y sus huesos se convirtieron en armas de grado único. Sin embargo, aquel dragón estaba tan impregnado de veneno que, normalmente, con solo tocar su cuerpo, el de la persona se derretía al instante. Pero gracias a la tecnología de Enard, se desarrolló una técnica para purificarlo de forma natural. Así, comenzaron a enviar esclavos para absorber el veneno. Al tocar uno de los colmillos del monstruo, Lee-Ron declaró que haría que la guilda del Monte Hua pagara por todo el infierno que le había hecho pasar. Entonces activó la habilidad de absorción de sangre demoníaca. Recordó una conversación con el rey de las artes marciales, quien mencionó que planeaba absorber al dragón cuando regresara. El rey de plata comentó que, si realmente se trataba de un dragón, podría recuperar mucha fuerza con ello, aunque probablemente dolería mucho. Mientras Lee-Ron absorbía el cuerpo del dragón, sentía un dolor inmenso recorriendo su cuerpo. Reflexionó que casi había perdido la conciencia y que, de no ser por su entrenamiento con los maestros, ya habría desmayado. Aún así, ese poder era tan fuerte que su energía se acumulaba de inmediato. Aunque su cuerpo ya estaba completamente lleno, seguía comprimiendo su energía con la habilidad de alto sangre. Sin embargo, si dejaba salir esa energía, fluiría hacia atrás y moriría. Por otro lado, si continuaba absorbiéndola, su cuerpo entero explotaría. Se preguntó si debía usar su último recurso. En una conversación con los tres reyes, la reina demonio le preguntó qué haría si no lograba absorber todo el poder, ya que los dragones eran considerados fuertes incluso allí. Como Lee-Ron había dicho, podría ser difícil para un cuerpo humano común aceptar ese poder. Pero la respuesta era simple, debía convertirse en un dragón. Lee-Ron se mostró confundido, preguntándose si eso era realmente posible. La reina dragón se burló de su sorpresa, diciendo que si su objetivo era recuperar el poder que había tenido antes, los dragones serían solo un peldaño más en su camino. Basándose en la información biológica que había aprendido de su maestro, Lee-Ron sabía que tendría que reconstruir su cuerpo y pasar por una transformación completa nuevamente. Si había logrado contener incluso el caos dentro de él, ¿qué sería un dragón? En otra conversación con los reyes, el rey de plata mencionó que transformarse en un cuerpo de dragón era un buen método. En ese mundo, quienes lograban un cuerpo de dragón recibían un nombre específico, cuerpo de huesos de dragón. En ese momento, los guardias llegaron al lugar, y el capitán preguntó qué estaba ocurriendo, ya que todos los cadáveres y el veneno habían desaparecido por completo, algo imposible incluso para un usuario de maná de nivel guardián. Sin embargo, notó que algo había pasado con el cadáver del dragón y ordenó a uno de sus subordinados que hiciera un informe urgente para la guilda, informando que el veneno y los cuerpos habían desaparecido. Luego, salió corriendo para cumplir la orden. De repente, un tipo de círculo negro pasó junto a él y logró esquivarlo. Pero no sirvió de mucho, ya que el círculo explotó, quemándolo por completo. Al ver esto, los demás guardias se asustaron por el ruido de la explosión. Al acercarse al cadáver, el capitán se preguntó qué había sucedido allí, ya que si eso ocurría nuevamente, toda el área podría explotar. En ese momento, alguien apareció diciendo que había oído que se había convertido en ingeniero de la guilda del Monte Hua, pero en realidad seguía siendo el mismo de siempre, escondiéndose con miedo detrás de los demás. Esa persona no era otra que Lee-Ron, quien llamó a aquel hombre por su nombre, In-Sinjón, y lo acusó de traidor. Sorprendentemente, In-Sinjón reconoció a Lee-Ron y lo llamó Lejón, preguntando cómo seguía vivo y si realmente era él. Lee-Ron respondió que no podía creer que no lo reconociera solo porque parecía un poco diferente, o tal vez simplemente no quería admitirlo. Había rumores de que In-Sinjón había vendido a Lee-Ron solo para convertirse en líder de la raid, pero ahora parecía aún más cobarde. Molesto, In-Sinjón destruyó el cuerpo del hombre que había sido quemado, ordenando a Lee-Ron que se callara. Luego apuntó a Lee-Ron y ordenó a la Black Hawk que lo matara de inmediato. Todos esos hombres se lanzaron contra Lee-Ron, y se explicó que la Black Hawk era una guardia personal asignada a los miembros de la Guilda Volcán, con un nivel equivalente al de un líder de raid. Su nivel correspondía normalmente al de jugadores de nivel 90, y estos individuos eran altamente cualificados. La furtividad era la marca registrada de los halcones negros, entrenados como asesinos. Pero ser invisible era extremadamente peligroso, y uno de los hombres apareció detrás de Lee-Ron para atacarlo. Sin embargo, Lee-Ron ya había invocado una bola negra, y se explicó que la habilidad de furtividad podía funcionar con jugadores normales que no podían sentir el poder interior. Pero, como se podía ver, Lee-Ron no era uno de ellos, ya que golpeó al hombre sin siquiera
mirar atrás. Ese poder era el tercer nivel de la habilidad divina del demonio de sangre, llamada sangre negra. Tras ser lanzada, la esfera de sangre negra avanzaba como un disparo, dividiéndose en varias partes más pequeñas, y luego absorbía el poder interior y la magia de cualquiera que tocara. Al final, como se había visto antes, explotaba. Levantando la mano, Lee Ron invocó varias de esas esferas, pero en lugar de lanzarlas, simplemente las destruyó allí mismo, haciendo que explotaran y se dividieran en varias partes que golpearon a los ninjas a su alrededor. Después de eso, también explotaron, causando un gran daño. Mientras tanto, Shinjon seguía protegiéndose y se preguntaba cómo Lee Ron tenía una habilidad así. Activó una habilidad llamada búsqueda de información, haciendo que una ventana apareciera frente a él. De repente, sintió un dolor de cabeza y se preguntó por qué ocurría tan repentinamente. Al mirar la ventana frente a él, estaba roja y llena de símbolos extraños. No entendía por qué, ya que nunca había visto algo así antes. Mientras tanto, Lee Ron se acercó a él y se burló de Shinjon, diciendo que debía estar muriéndose de curiosidad por saber cómo había conseguido ese poder. Añadió que, por lo que conocía de Shinjon, nunca reunía suficiente información sobre su enemigo, especialmente siendo el tanque principal de la guilda. Shinjon preguntó a Lee Ron si estaba seguro de eso, y dijo que ya no era el tanque que conocía antes, sino el líder de la raid de la guilda Volcán. Añadió que Lee Ron siempre había sido así, actuando como si fuera el mejor y más justo que todos los demás. Luego apuntó su espada a Lee Ron, diciéndole que se acercara, como en los viejos tiempos, atacando sin preocuparse por sus otros compañeros de equipo. Entonces gritó a Lee Ron que avanzara y le trajera el caos. Sin embargo, Lee Ron permaneció tranquilo, invocando una esfera negra y diciendo que ya planeaba hacer eso de todos modos. Al lanzar la esfera a Shinjon, este logró bloquearla, pero cuando explotó, casi no pudo mantenerse en pie. Aprovechando el resplandor de la explosión, Lee Ron apareció detrás de él, diciendo que se llamaba líder de la raid, pero que no había cambiado en nada. Al lanzar otra esfera, Lee Ron comentó que, aún así, no era como si la guilda Volcán entrenara bien a alguien como él. Con eso, Shinjon invocó un escudo detrás de él, probablemente hecho con la tierra del suelo, logrando bloquear la explosión de la esfera negra de Lee Ron. Luego, girando y lanzándose hacia él, ordenó a Lee Ron que se callara. Sin embargo, falló el ataque porque Lee Ron lo esquivó fácilmente. Al ver esto, Shinjon cambió la dirección de su espada para golpear a Lee Ron, y usando toda su fuerza, gritó que ese era el fin de Lejón. Sin embargo, Lee Ron invoca una esfera negra y la coloca contra la espada. Y aquí no queda claro si la esfera repelió la espada o si Shinjon se asustó y la retiró. Pero el hecho es que, justo después, la esfera explotó, obligando a Shinjon a retroceder y alejarse de Lee Ron. Entonces, le pregunta cómo había conseguido ese poder. Y comenzando a ponerse nervioso otra vez, afirma que Lee Ron claramente había perdido sus habilidades como jugador. Así que, ¿cómo estaba haciendo todo eso? Sin embargo, Lee Ron no responde y en su lugar, pregunta qué haría un traidor cobarde como él con esa información. Y claro, si Shinjon ya estaba furioso, ahora lo estaba aún más. Arremetiendo otra vez contra Lee Ron con su espada, grita que Leihon debería morir de una vez. Pero extendiendo la mano, Lee Ron le responde que eso no iba a pasar. Entonces, invoca otra esfera negra. Pero por supuesto que Shinjon no iba a lanzarse contra Lee Ron sin un plan. Así que levanta varias paredes de escudo alrededor de él. Mientras se acercaba, pensaba que Leihon no tenía otra forma de atacar que no fueran esas esferas negras. Porque si tuviera otra opción, no tendría sentido mantener tanta distancia. Por eso, si lograba bloquear las esferas con sus escudos, Lee Ron ya no podría hacer nada más. Y después de colocar la punta de su espada dentro de una de las paredes, activó una habilidad llamada bomba de arma. Con eso, la espada empezó a brillar y los escudos comenzaron a ceder. Y justo después, se produjo una explosión enorme. En la siguiente escena, Shinjon ya no tiene la espada en la mano, y la pared está completamente destruida. Mirando entre la densa nube de humo, dice que ni siquiera los jugadores mejor clasificados habrían sobrevivido a eso. Finalmente, Lee Ron estaba muerto, ¿no? Sin embargo, justo en ese momento, Shinjon abre los ojos de par en par, completamente sorprendido, porque Lee Ron aparece en medio del humo, completamente ileso, protegido por algún tipo de escudo de sangre. Y claro que Shinjon entra en pánico e intenta sacar otra espada, pero Lee Ron se lanza hacia él y le da un golpe, diciéndole que ya era demasiado tarde. Mientras le sujeta la cabeza, Lee Ron se sorprende, porque estaba siendo demasiado fácil, y entonces, le pregunta si eso era todo lo que Shinjon sabía hacer. Es ahí cuando se nos explica un poco más sobre ese caos. El caos es una entidad que se alimenta de la destrucción de mundos, y trasciende el espacio y el tiempo, viajando por distintas dimensiones en busca de aquellos que considera dignos del título de rey. Cuando encuentra a uno, lo convierte en su huésped. El mundo en el que nace el caos es consumido, convirtiéndose en el sustento de su propia destrucción. Es decir, el caos se alimenta de mundos destruidos. Y Lee Ron había entrenado durante más de 100
años para acelerar ese caos y conseguir controlarlo. Frente a un portal, aparece una ventana frente a Lee-Roon, diciéndole que si quería convertirse en el recipiente del caos, debía entrar. Mientras tanto, los tres reyes observaban desde atrás, diciendo que ya habían hecho todo lo posible. Entonces, Lee-Roon reflexiona que la respuesta a todo estaba más allá de ese portal. Y justo en ese momento, el rey marcial lo llama, preguntándole cuál era su nombre. Lee-Roon incluso se burla, diciendo que realmente le estaba preguntando eso después de 100 años. Pero el rey le responde que hacía mucho que compartían ese viaje, y que aunque había sido llamado un fantasma sin sentimientos, incluso él había desarrollado cierto afecto por Lee-Roon. Con una sonrisa, Lee-Roon finalmente revela su nombre al rey marcial. Y ahí, cortamos a la escena donde ya está absorbiendo el poder del caos. Después de recibir todo ese poder, la reina demonio se acerca, lo sostiene y le dice que lo logró. El rey marcial, por su parte, se muestra un poco preocupado, ya que Lee-Roon parecía estar débil. Lee-Roon le dice que tiene mucho sueño, y el rey marcial comenta que ese es el efecto del caos, porque estaba recorriendo la mente de Lerun mientras su cuerpo luchaba contra ese poder. El rey de la espada añade que, a partir de ahora, Lee-Roon sufriría terribles pesadillas, y si llegaba a sucumbir a esas pesadillas, el caos despertaría de nuevo. Sin embargo, Lee-Roon responde que ya estaba preparado para eso. Alejándose de los tres reyes, dice que ha llegado el momento. Entonces, se detiene frente a ellos y les pide que lo maten. Los tres reyes se quedan sorprendidos por tal petición. El rey marcial le dice que él ya sabía todo desde el principio, y Lee-Roon lo confirma, diciendo que fue gracias a sus grandes maestros. Mientras una niebla negra comienza a envolver su cuerpo, les pide que sellen el caos dentro de él y lo destruyan junto con ese poder. Luego les recuerda que su objetivo era la completa aniquilación del caos, ¿verdad? Entonces, el rey de la espada le pregunta, si él ya sabía todo eso, ¿por qué cooperó con ellos? Lee-Roon responde que fue traicionado por todos y terminó perdiéndolo todo. Por eso, confiar en los demás se volvió imposible para él. Pero, al recordar el cuidado y la atención que los tres maestros le ofrecieron, dice que volvió a sentir el calor humano que había olvidado. Cada uno de ellos. Y continúa diciendo que la venganza ya no significaba nada para él, y que ahora solo deseaba recompensar a los tres reyes por haberle mostrado bondad una vez más. Y como su último deseo, quería saber el nombre de cada uno de ellos. Y el nombre del rey marcial era Xin-You. El rey de la espada se llamaba Zakarp von Damian. Y por último, la reina demonio, cuyo nombre era Vergena. Después de eso, Lee-Roon dijo que ya no tenía ningún arrepentimiento, y que él, Lerón, moriría allí y ahora por sus maestros. Cerró los ojos, simplemente esperando la muerte. Pero el rey de la espada se acercó a Lee-Roon, llamándolo por su nombre. Poniendo una mano en su hombro, le dijo que no moriría allí. Obviamente, Lee-Roon quedó confundido. Sin embargo, la reina demonio dijo que él era su discípulo, su hijo. Y completando, el rey marcial agregó que no podían matar con sus propias manos a alguien como él. Pero en lugar de alegrarse, Lee-Roon reclamó a los reyes, diciendo que eso significaba abandonar el deseo que habían perseguido durante tanto tiempo. Sin embargo, la reina demonio le explicó que el caos dentro de él sería sellado por ellos. Y ya que lo que buscaban era el caos, podrían simplemente atarlo usando sus propios poderes. Después de eso, las cadenas dimensionales se romperían y Lerón regresaría al lugar al que realmente pertenecía. Entonces él preguntó qué pasaría con los reyes. El rey de la espada respondió que serían sellados en algún lugar profundo de ese mundo. Y antes de que Lee-Roon pudiera decir algo más, ellos comenzaron a usar sus poderes para sellar el caos. Mientras lo enviaban de regreso a la Tierra, le dijeron que no los buscara nunca más. De vuelta al presente, Lee-Roon reflexiona sobre lo poderosas que eran las habilidades que aprendió con sus maestros. Como casi llegó a ser de alto rango, podía sentir cuán increíbles fueron esas enseñanzas. Y se preguntaba cómo sería usar ese poder contra los humanos. Pero ahora, casi matando a Sinjón, se pregunta si todo eso no era demasiado fácil. Porque, aunque Sinjón no fuera de los más altos rangos, al menos era nivel 150. Y si Lee-Roon podía hacerle eso con una habilidad sencilla, imagina cuando recuperara todos sus poderes. De ese modo, nunca volvería a perder. Ni siquiera contra el maestro de la guilda del Monte Hua, ni contra el más fuerte de los grandes maestros. Además, también podría derrotar a las fuerzas de Inart y de Guerrena, e incluso a los maestros más poderosos del mundo, conocidos como la Mano Única. Había cometido errores y esperó 100 años por esa venganza, pero ahora que finalmente la había logrado, todo se sentía vacío. Mientras Sinjón estaba a punto de morir, le suplica a Lee-Roon que no lo haga, diciendo que no tuvo otra opción más que traicionarlo. Enfurecido, Lee-Roon pregunta, ¿cómo que no tuvo elección? Sinjón responde que, si no lo hubiera hecho, todos habrían muerto, y que lo hizo para salvar tanto a Lee-Roon como a sí mismo. Pero Lee-Roon queda confundido, ¿lo traicionó para salvarlo? Y continúa diciendo que mientras Sinjón se convirtió en comandante del
del monte Hua, él tuvo que soportar el sufrimiento y la agonía día tras día, y aún tenía el descaro de decir que lo había hecho por él. Pero mientras Lee Ron invoca otra esfera negra, Shinjon le pide que espere, diciendo que le contaría dónde estaban los demás, y promete ayudarlo a vengarse si le perdona la vida. Pero Lee Ron lo usa en su contra, diciendo que, además de haberlo traicionado, ahora estaba hablando de traicionar otra vez. Entonces, mientras sigue drenando la energía de Shinjon, le dice que cuando muera, los demás lo sabrán, así que no necesita hacer nada más que esperar a que lleguen. Después de acabar con Shinjon, Lee Ron dice que enviará a todos al infierno. Bueno, aunque en realidad ya están en el infierno, ¿no? Así que Shinjon ya está en el infierno, ¿verdad? Porque eso es el infierno, así que quizás simplemente los traiga a todos a este mismo rincón. Cambiamos de escena y vemos a Lee Ron saliendo del abismo. Al romper las cadenas que bloqueaban el camino, los guardias y esclavos afuera sintieron instintivamente que ese hombre que emergía del abismo y había roto las cadenas fue quien derrotó a los Black Vipers y también a Shinjon. Lee Ron reflexiona que, de no ser por sus maestros, estaría en la misma situación que esos hombres, y como iban a morir de todas formas si los dejaba así, no tenía otra opción más que encargarse él mismo del asunto. Por supuesto, al verlo, todos los trabajadores comenzaron a huir despavoridos, pero no sirvió de mucho, porque Lee Ron los fue eliminando uno por uno hasta que no quedó nadie. Pero calma, muchachos, porque en realidad Lee Ron no los estaba matando, sino rompiendo el círculo de esclavitud. Es decir, todos esos hombres ahora eran libres y ya no debían servir a nadie. Luego de eso, Lee Ron comienza a destruir el techo para abrir una salida. Volviéndose hacia los esclavos, les dice que decidan morir allí siendo devorados por escorpiones o escapar ahora mismo. Mientras sale del lugar, empieza a reflexionar sobre algo, porque cuando conoció a sus maestros, su mayor deseo era destruir el mundo. Pero ahora, después de presenciar todo su sacrificio, finalmente comprendió lo que realmente quería hacer. Mientras caminaba, dijo que devoraría ese mundo lleno de caos y lo haría suyo. Avanzamos un poco en el tiempo, en el mismo lugar, donde parece que algunas personas fueron a investigar lo que había pasado. Uno de ellos dice que había leído el informe, pero no pensó que fuera verdad. Ese tipo se llama Seonjin Won, y es el líder de Red Plan, que también forma parte de la Guilda Volcán. Refiriéndose a Shinjon, dice que al darle el puesto de líder a un idiota como él, terminó convirtiendo a la Guilda Volcán en un completo desastre. Luego pregunta a uno de los ninjas sobre el interrogatorio de los esclavos capturados. Y los llamo ninjas porque, bueno, eso es lo que parecen, ¿no? Y como no tienen otro nombre, se van a quedar como ninjas. Volviendo a la historia, el ninja responde que no recuerdan nada, que parece que alguien les borró la memoria. Entonces Jin Won pregunta si es verdad que también les eliminaron las marcas de esclavos. El ninja responde que parecía que alguien distorsionó el círculo mágico desde dentro hacia afuera. Al escuchar eso, Jin Won reflexiona que debió haber sido alguien al menos del nivel de maestro, y pregunta si habían encontrado algo más. Pero el ninja responde que no encontraron rastros de ningún artista marcial ni jugador, y que todo parecía más obra de los magos de Eineart o los demonios de Guerrena. Con eso, Jin Won empieza a decir que probablemente fue Guerrena, pero es interrumpido por otro ninja que llega apresurado. Este le informa que el cadáver del dragón había desaparecido, y Jin Won reflexiona que era de esperarse, ya que Guerrena seguramente tenía muchos métodos para purificarlo. Así que ordena al ninja que contacte con la sede y les diga que investiguen cada rastro de Guerrena en la tierra durante el último año. Cambiando de tema, pregunta qué estaba haciendo ese inútil allí, refiriéndose a Shinjon. El ninja responde que había ido allí para confirmar la muerte del esclavo Lejón. Entonces pregunta por el cadáver de Lee Ron, y el ninja responde que, hace aproximadamente un mes, cuando se rompió su marca de esclavo, entró al abismo. Con eso, Jin Won concluye que probablemente está muerto porque su cuerpo no habría resistido el veneno. Así que solo deben redactar un informe sobre todo eso y luego salir a cazar al resto de los esclavos idiotas. Y cambiando de escena, en el distrito de Dongdae 1, en Seúl, vemos una especie de taberna donde algunas personas comentaban sobre el incidente en el lugar de desecho. Se preguntaban quién sería tan loco como para atacar ese sitio. Entonces, una mujer dice que había rumores de que todo eso fue obra de Guerrena y que, por lo visto, estaban detrás del cadáver del dragón. Y alguien comenta que eso ya había pasado antes, ¿no? Lo que significaba que la tregua estaba por terminar, porque ya se habían metido con la guilda del volcán. Sin embargo, Lee Ron también estaba por allí, algo molesto porque todos solo hablaban de la guilda del volcán. Pero bueno, siendo una de las tres grandes guildas, era de esperarse. Aún así, él dijo que pronto derribaría a todas ellas, que solo tenía que esperar un poco más. Primero, necesitaba encontrar la facción del maestro Muwan, porque esa era la forma más efectiva de volverse más fuerte. Y para alguien como él, que no tenía ningún estatus social, ese lugar era su única opción para encontrar a alguien. Cuando el encargado le preguntó qué quería, Lee Ron respondió que quería una tal leche con luna dulce, pero solo con hielo.
Obviamente, eso confundió al encargado, porque ¿cómo se supone que haces leche sin leche? Pero entonces apareció otro hombre, diciéndole que organizara el depósito, que él se haría cargo del pedido de Lee Roon. Ahí le preguntó por qué estaba usando un código tan antiguo, y si por casualidad había salido de un portal de hace 5 años. Lee Roon respondió que en realidad habían pasado 100 años, lo que hizo que el hombre le preguntara si era algún tipo de demonio. Pero él negó y preguntó si eso importaba, porque ese lugar existía precisamente para cosas así. El hombre admitió que tenía razón y preguntó qué necesitaba. Entonces vemos que se llama Yen Oseok, y era el jefe de la sucursal del mercado negro en Seúl. Lee Roon dijo que necesitaba trabajo, y Oseok preguntó si buscaba algo específico. Lee Roon dijo que daba igual, siempre que fuera en un portal de rango D o superior. Mientras sacaba unos papeles del cajón, Oseok le dijo que tenía el trabajo perfecto para él. Tirando los papeles sobre la mesa, le dijo que eligiera con calma. Mientras revisaba, Lee Roon encontró uno sobre secuestro. Yen Hou explicó que algunos jugadores atraían a novatos a portales, los atrapaban allí y luego pedían rescate a sus padres. Obviamente, apuntaban a chicos de familias ricas, así que se podía sacar buen provecho. Agregó que la paga era de 200 millones, con una comisión del 30%. Sin embargo, a Lee Roon no le gustó ese tipo de trabajo y dijo que era terrible. Entonces Yen Hou, sacando un arma de debajo del mostrador, le preguntó si realmente quería un trabajo o no. Apuntándole con el arma, dijo que siempre aparecían idiotas buscando justicia e intentando destruir ese lugar. Pero si alguien de verdad lo lograra, ¿a quién creía que iría la rabia de toda la gente que perdería su trabajo? Pero antes de que la cosa se pusiera fea, Lee Roon dijo que no se preocupara, porque eso significaba que el trabajo le había gustado. Así que le pidió que dijera a la gente detrás de él que bajaran la intención de matarlo. Eso sorprendió a Yen Hou, porque Lee Roon se había dado cuenta, así que decidió confiar en él para ese trabajo. Guardó el arma y le dijo que pronto alguien se pondría en contacto con él, así que debía estar preparado. Incluso le ofreció una bebida mientras esperaba, pero Lee Roon rechazó, diciendo que eso podría traer problemas. Oseok preguntó si acaso había venido en coche. Sin embargo, con una mirada sombría, Lee Roon dijo que en realidad tenía miedo de dormir, porque si lo hacía, todos allí se irían derechito a China. Mientras se marchaba, Yen Hou empezó a preguntarse quién era ese tipo, porque si seguía con esa síndrome del Lee Roonismo agudo, iba a morir pronto. Pero él es el Lee Roonista, y ahora que se supone que haga uno, si no está ahí, entonces se vuelve un figurante. Ah, esto ya es el colmo. Cambiando de escena, vemos un portal de rango de algunas personas se estaban reuniendo para completarlo. Un tipo llamado Seo Hou presentaba a los demás jugadores, diciendo que eran como sus hermanos menores, así que debían cuidarlos bien. Se volvió hacia alguien y le preguntó cómo se sentía en su primera misión de campo. El chico dijo que estaba un poco nervioso, pero que todo saldría bien. Entonces Seo Hou le dijo que no se preocupara, que todos los miembros del equipo llevaban más de 3 años con él, y que un portal de rango D no era tan peligroso. Luego presentó a otras dos personas, Lee Roon y otro hombre, diciendo que eran viajeros. Al oír eso, el chico de antes se asustó, pero aclaró que también eran artistas marciales, así que no debía preocuparse. Eso calmó al chico. Lee Roon reflexionó que era normal sentir nervios, ya que los viajeros eran peligrosos, al igual que los demonios de Guerrena. Por eso incluso en el mercado negro se les llamaba así. Sin embargo, al observar a todos los jugadores, se dio cuenta de que había uno que no parecía sorprendido por esa información. Con una mirada maliciosa, Lee Roon dijo que finalmente lo había encontrado. Cambiamos de escena y ya están dentro de la mazmorra. El chico llamado Min Hon decía que gracias a Chiao Hou, sus puntos de experiencia habían aumentado mucho. Entonces preguntó si podrían cazar al día siguiente. Otro hombre, al fondo, dijo que habían venido en secreto, sin decirle nada a sus padres, porque les habían prometido que ganarían mucha experiencia de combate. Chiao Hou les dijo que no se preocuparan, que había planeado una ruta donde podrían cazar con seguridad. Le dijo a Min Hon que al día siguiente por fin viviría algo de acción, así que debía descansar bien mientras tanto. Pero mientras los otros chicos entraban en la tienda para dormir, los dos que se quedaron afuera se burlan de ellos, diciendo que eran unos tontos por creer en eso. Cambiando a Lee Roon, mientras él estaba sentado cerca de la fogata, un chico se le acerca y le pregunta si podía sentarse allí. Y sí, parece una mujer, pero como se refieren a él como él, probablemente sea un hombre. Volviendo a Lee Roon, como él lo ignora, el chico simplemente se sienta preguntándose si realmente era un viajero. Luego le pregunta en qué nivel estaba en artes marciales, porque en realidad no había ayudado mucho en la caza. Y Lee Roon le dice que es una falta de respeto preguntarle a un artista marcial amateur sobre su nivel. El chico se disculpa y dice que no lo sabía, ya que es novato. Mientras tanto, Lee Roon pensaba que ni siquiera fingía estar frustrado. Entonces, el chico le pregunta si al menos podía saber su nombre, pero cuando Lee Roon lo mira
mira fijamente, el chico siente una sensación muy extraña viniendo de él. Al final, Lee Ron le dice su nombre, y el chico piensa que ese nombre le sonaba familiar por alguna razón. Sin embargo, interrumpiendo su conversación, aparece una mujer diciendo que era su turno de hacer guardia, así que Euna debía entrar. Pero ahora ya no sé si es hombre o mujer, porque Euna suena a nombre de mujer. En fin, al irse, ella dice que, aunque fue corta, disfrutó la conversación con Lee Ron, y piensa que no parecía una mala persona, pero se pregunta qué fue esa sensación extraña. Al día siguiente, estaban matando monstruos y uno de los hombres comenta que el portal estaba por cerrarse. Entonces Cheo dice que si no salen ahora, no podrán hacerlo hasta que el jefe esté muerto. Así que, lamentablemente, no pueden quedarse más tiempo. Pero al escuchar eso, Minhon pregunta si no pueden ir con él a enfrentarlo, ya que él era el más fuerte. Cheo responde que tenía miedo de que el chico se lastimara, pero Minhon dice que él también era un jugador, y que si huía cada vez que tenía miedo de salir herido, nunca se haría más fuerte. Así que no tenía por qué preocuparse por él, podían ir juntos a por el jefe. Al oír eso, Cheo sonríe y dice que entonces eso era lo que harían. Y como estaba tan motivado, que empezara enfrentando a esos monstruos que venían. Él acepta la orden y comienza a atacarlos con ayuda de los otros jugadores. Viéndolo, Cheo lanza una sonrisa de lado a otro hombre, como si todo estuviera yendo según el plan. Mientras tanto, Minhon empieza a tener dificultades para lidiar con los monstruos y uno lo lanza al suelo. Cuando el troll se acerca a él, se da cuenta de que eran más fuertes de lo que pensaba. Entonces grita pidiendo ayuda a Cheo, pero Cheo responde que él también estaba en apuros, así que Minhon debía encargarse solo. Sin otra opción, saca algo de su bolsa, diciendo que no pensó que tendría que usarlo. Entonces le apunta al monstruo con un papel y lo rasga por la mitad, causando una gran explosión que mata al troll. Justo después, Cheo se le acerca y le pregunta si estaba bien, disculpándose por no ayudarlo, pero que por suerte tenía un talismán de alto nivel. Minhon dice que su padre se lo había dado para usarlo solo en situaciones extremadamente peligrosas. Al oír eso, Cheo pregunta si ya no le quedaban más de esos ítems, y el chico confirma, diciendo que eran muy caros. Entonces Cheo levanta un papel diciendo que eso era un alivio, mientras el chico no entendía lo que pasaba. Usando el papel, lo atrapa con algún tipo de cadena mágica, haciéndolo caer al suelo, y Minhon le pregunta qué estaba haciendo. Pero al mirar alrededor, ve que todos los otros jugadores también estaban siendo atrapados. Cheo le agradece por haber caído en la trampa. El chico le dice que deje de bromear y lo suelte ya, pero después de decir eso, recibe una bofetada gratis. Cheo dice que sus padres eran tan ricos que su cabeza estaba llena de flores, y poniéndose serio, le pregunta si aún pensaba que todo eso era una broma. Le dice que, para que entienda lo que estaba pasando, iba a empezar arrancándole una oreja, pero antes de que pudiera hacerlo, aquella chica mata a uno de los hombres y se lanza sobre él. Aunque al principio se asusta un poco, logra bloquear su ataque fácilmente. Le pregunta cómo logró romper las restricciones mágicas. Ella no responde, solo invoca algún tipo de aura en su espada, lo que sorprende al hombre, ya que no era algo común. Luego lanza otro ataque que él logra esquivar de nuevo. Entonces se da cuenta de que ella también era una artista marcial, y por eso las restricciones mágicas no funcionaron. Pero había algo raro, porque su habilidad de escaneo había mostrado que ella era una jugadora común. Y ella dice que él tampoco parecía un jugador de segunda clase como decía, que debía ser al menos de clase C. Pero antes de que la pelea continuara, alguien aparece por detrás y le dice a Xiao Hou que se aparte, porque los artistas marciales deben pelear entre sí. Y entonces vemos que era ese hombre viajero de antes, que dice que, a juzgar por el aura de la espada, ella debería estar en su apogeo, al igual que él. Y el espíritu de ella era realmente impresionante, pero, ¿sería capaz de vencerlos a todos? Ella reflexiona que él tenía razón, porque las probabilidades no eran buenas, ya que estaba en inferioridad numérica. En ese momento, el hombre ya va hacia ella, diciendo que si ella no atacaba, lo haría él. Pero ella logra defenderse y retrocede alejándose de él. Al ver eso, el hombre se burla y le pregunta si planea quedarse defendiendo para siempre. Sin embargo, ella le dice que no la subestime, y empieza a lanzarle varios golpes, los cuales él logra defender todos. Entonces uno de los hombres aparece detrás de ella, listo para golpearla, pero ella logra escapar y se aleja otra vez. Al mirar al grupo, ve que no será fácil, porque si solo un artista marcial ya les daba trabajo, imagina todos juntos. Entonces uno de los hombres mira a Lee Ron y le pregunta qué estaba haciendo, porque hasta ahora no había matado ni un monstruo, y añade que si quería recibir su pago, debería encargarse de esa mujer. Entonces Lee Ron se acerca a ella. Eso ya la hace temblar de miedo, porque recuerda la sensación que tuvo el día anterior, y dice que solo con mirarlo ya da miedo, y se pregunta quién diablos es él. Claro que, frente a Lee Ron, la chica sabía que no tenía chance de ganarle, ¿verdad? Por otro lado, Lee Ron comienza a tener un flashback donde el Rey de Plata declaraba que él era el maestro del
culto divino del demonio. Lee Ron, en ese momento, se sorprende un poco porque conocía el culto demoníaco, pero el culto divino demoníaco era nuevo para él. El Rey de Plata explicó que las raíces del culto demoníaco estaban en el culto demoníaco divino. Lee Ron preguntó si ese culto demoníaco no era el enemigo jurado de todas las facciones, ya que eran conocidos por causar caos y derribar el mundo entero. El Rey de Plata le preguntó si así era como él veía a su maestro, pero, de cualquier forma, después de que él simplemente se fue, la Alianza Marcial difundió esa propaganda como quisieron, y a sus ojos, ellos eran simplemente seres lamentables. Por eso, cuando Lee Ron regresara, debía asegurarse de encargarse muy bien de ellos. Y bueno, frente a alguien de la Alianza Marcial, Lee Ron pensó que aunque ella engañara a los demás, no podía ni siquiera mirarlo a los ojos. Por eso, en esa situación, Lee Ron no tenía dudas. El poder que esa chica estaba usando era del culto demoníaco. En otro recuerdo, alguien le explicó a Lee Ron que podía encontrar remanentes del culto demoníaco en el mercado negro, y siempre rescataban a esas personas secuestradas para reclutarlas para su fe. Y ese tipo sabía porque había sido atrapado en la trata de personas en el mercado negro. Y terminó ahí, ¿no? Bueno, con una prueba delante de Lee Ron, no podía negar que ese desgraciado anterior estaba diciendo la verdad. Entonces el viajero le preguntó a Lee Ron qué estaba mirando, porque debería atacar, ¿no? Pero Lee Ron simplemente le dijo que se fuera a la mierda. Eso sorprendió a todos, hasta a la chica. Entonces el viajero le preguntó a Chelo qué le pasaba a Lee Ron. Chelo, medio confundido, comentó que no sabía, porque solo había contratado a Lee Ron en el mercado negro para limpiar las cosas si salían mal. Frente a esa declaración, el viajero dijo que entonces no importaba mucho si mataba a Lee Ron, y así intentó cortarlo. Pero obviamente no pasó nada, porque Lee Ron invocó esas bolitas negras de nuevo, y la espada del viajero se convirtió en polvo, al menos una parte de ella. Él rápidamente se dio cuenta que Lee Ron estaba en un nivel muy por encima de él, tal vez por encima del trascendente. Sin embargo, los otros idiotas que no podían ni siquiera ver el nivel del enemigo al que se enfrentaban, simplemente atacaron a Lee Ron. El viajero intentó detenerlos, pero Lee Ron solo invocó las bolitas y mató a todos. Ah, y el viajero también fue arrastrado, ¿eh? Bueno, después de que los tres murieron, solo quedó Xiao Hou, que rápidamente empezó a pedirle misericordia a Lee Ron. Lee Ron le preguntó si estaba seguro de enfocarse solo en él. Después de todo, no estaba solo, ¿verdad? Entonces la chica apareció detrás de Xiao Hou y lo mandó directo a la China. Y como Xiao Hou murió, Lee Ron preguntó si ahora era su turno de morir. Pero obviamente la chica desistió, porque estaba segura de que moriría si enfrentaba a Lee Ron. Lee Ron preguntó por qué no lo haría, si él formaba parte del grupo de esos tres. La chica dijo que, como Lee Ron había eliminado a todos ellos, debían fingir estar del mismo lado. Además, probablemente Lee Ron tenía un objetivo, ¿no? Y cualquiera que fuera, ella iba a ayudarlo. Por eso le preguntó si podía perdonarlo. Lee Ron preguntó qué pasaría si su objetivo fuera la vida de ella. La chica, temblando, respondió que si ese fuera su objetivo, ya la habría matado. Y bueno, más allá de eso, no se puede negar que fue bastante astuta. Pero justo en ese momento, apareció un monstruo gigante. Y por su tamaño, Lee Ron supuso que era el jefe del portal. Lee Ron le dijo a la chica que, como dijo que lo ayudaría, primero debía encargarse de ese monstruo. Así que la chica sola derrotó al jefe del portal. Al salir del portal, Mion ya empieza a maldecir a Xiao Hou. Pero un rato después, aparece aquella chica. Ah, y se me había olvidado su nombre, ¿verdad? Literalmente, tengo una memoria que ni de broma es fotográfica. Porque el nombre de la chica es Una. Recuerdo haber dicho algo como que Una sonaba a nombre de hombre, ¿te acuerdas? O de mujer, mejor dicho. Pero yo pensaba que era un hombre. Y sí, era esta señora de la que estábamos hablando. De cualquier forma, Mion le agradeció a Una por haberle salvado la vida. Pero quería saber por qué había ocultado que era una artista marcial. Y también porque se había unido al grupo de novatos. Entonces, señalando a un tipo que parecía un guardia, Una declaró que él lo explicaría todo. Y como ese guardia llamó a Mion maestro, probablemente era de su familia. En eso, Una dirigió su atención a Lee Ron, preguntando cómo podía ayudarlo. Y Lee Ron, que no es muy de hablar, fue directo al grano y preguntó si ella era de la secta celestial o de la secta de sangre. Al oír eso, Jonaya empezó a temblar, preguntando qué quería decir Lee Ron con eso. Y él insistió, preguntando si no era del culto del demonio, porque, si lo era, no tenía por qué preocuparse, ya que él no tenía intención de delatarla ante la alianza marcial. Jonah le preguntó a Lee Ron si, por casualidad, él era parte del culto. Y al notar que ella cambió un poco la expresión, Lee Ron respondió que, si él fuera miembro del culto, eso significaría que ella no tendría permiso para tratarlo de esa manera, ¿verdad? Sin embargo, Jonah volvió a preguntar si él era parte del culto. Pero, vamos, la pregunta la había hecho Lee Ron primero, ¿no? En fin, en ese momento
momento, Lee-Ron fue rodeado por varios de esos guardias, y entonces, declaró que esa era su última oportunidad. Empezando a emanar su aura, preguntó una vez más si ella era de la secta celestial o de la secta de sangre, y, bueno, ante semejante aura, la gente ahí ya estaba preguntando quién demonios era ese tal Lee-Ron. Y claro, ante todo eso, Jonah declaró que era de la facción de sangre. También les pidió a los guardias que volvieran a enfundar sus espadas, ya que Lee-Ron era su benefactor. Además, si él quisiera, podría matarlos a todos sin esfuerzo alguno. Por eso cualquier amenaza contra él no tenía sentido. Pero bueno, como ella ya había respondido la pregunta de Lee-Ron, ahora era su turno de contestar. Y le preguntó una vez más si era parte del culto. A lo que Lee-Ron respondió que, se podría decir que sí. Jonah le preguntó a Lee-Ron qué era lo que quería de ella. Ya que había prometido ayudarlo con cualquier cosa, prefería que se lo pidiera de una vez o que fueran juntos. Y Lee-Ron dijo que lo harían juntos. Así que la escena corta y están dentro de una limusina. Y de la nada, Jonah empieza a jalarse la cara y se disculpa con Lee-Ron porque eso era un poco sofocante. Y así, se revela que Jonah estaba usando una máscara de Infi. Y ese era su rostro natural. Y claro, Lee-Ron comentó que era bastante guapa. Jonah le agradeció y le preguntó si ese también era el rostro verdadero de Lee-Ron. Él respondió que estaba solo un poquito alterado. Y Jonah siguió preguntando si el nombre Lejon era su verdadero nombre, a lo que Lee-Ron confirmó. Pero, como ella ya había hecho suficientes preguntas, ahora le tocaba a él, ¿no? Y Lee-Ron empezó diciendo que, al parecer, el grupo de Mijon no sabía de su existencia. Así que era obvio que era mentira que ella los llevaría de vuelta a casa. Y considerando que estaba usando una máscara de Infi que cuesta cientos de millones y viajando en limusina, el dinero claramente no era un problema para ella, lo que significaba que, actualmente, el objetivo de Jonah era reclutar seguidores. Y bueno, ante todas esas afirmaciones de Lee-Ron, ella lo confirmó, y agregó que, originalmente, el plan era conocerlos y reclutarlos. Pero, por culpa de Cheo, las cosas se salieron un poco de control y terminó como terminó. Y Lee-Ron comentó que, como estaba consiguiendo seguidores entre hijos de familias ricas, probablemente las donaciones que recibía no eran cualquier cosa, por eso tenía tanto dinero. Y ahí Jonah respondió que sí, que recibían grandes donaciones, pero que no exigían sumas extraordinarias como cuota de entrada. Y al final, lo que todos querían con esas ofrendas era la creación de una guilda, ya que estaban ayudando a establecer una guilda con la condición de entrar a la iglesia, lo cual, para ellos, no era un mal negocio. Y Lee-Ron reflexionó que tenía sentido, ya que los jugadores no pueden subir de nivel sin una guilda, por eso estaban tan desesperados por crear una. Pero bueno, volviendo al lado de Jonah, ahora era su turno de hacer preguntas. Y ya llegó preguntando qué eran esas artes marciales que Lee-Ron usó en el portal. Y Lee-Ron comentó que pedirle artes marciales era un poco exagerado, ¿no? Y Jonah respondió que, como ella había contado el secreto del culto, al menos merecía saber eso, ¿no? Y Lee-Ron dijo que no podía usar esas artes marciales en ese momento, lo que dejó a Jonah confundidísima, porque, o sea, Lee-Ron es un artista marcial de alto nivel, pero no puede usar una técnica marcial. Y él respondió que era parecido a la habilidad de disparar balas. Entonces, ¿cómo eso podría considerarse una técnica marcial? De cualquier forma, ahora le tocaba a él hacer la pregunta. Y él le preguntó qué estaba haciendo en el mercado negro. Y ella respondió que estaba cumpliendo una misión especial, ya que ellos aceptaban ese tipo de misiones para ayudar a los seguidores a ganar experiencia. Entonces, Lee-Ron le preguntó si secuestro o asesinato eran ejemplos de eso. Y ante esa pregunta, ella le dijo que no comparara su culto con esa basura, ya que ellos solo cazaban jugadores rojos o vagabundos notorios. Y esos vagabundos deben ser como aquel viajero que vimos más atrás, ¿sabes a cuál me refiero? Y claro, en medio de esas misiones, aprovechan para reclutar nuevos seguidores. Al oír eso, Lee-Ron reflexionó que, por lo que podía ver, al contrario de lo que había dicho el Rey de Plata, ella no era una mala persona. De hecho, a ojos de Lee-Ron, el Monte Hua parecía mucho más un grupo maligno. Y en ese momento, interrumpiendo los pensamientos de Lee-Ron, Eona hizo su última pregunta, le preguntó si él era el famoso asesino de compañeros, Lee-Ron. O sea, compadres, hizo la peor pregunta posible, porque solo con sentir el aura y ver el rostro de Lee-Ron, ella ya no podía ni mover el cuerpo. Eso demostraba lo alto que era el nivel de artes marciales de Lee-Ron, tanto que ella ni siquiera podía formar un pensamiento claro ante esa aura. Y Lee-Ron, viendo que se le fue un poco la mano, liberó la presión. Entonces Eona preguntó si eso había sido una advertencia, pero Lee-Ron simplemente dijo que probablemente ya habían llegado, así que le pidió amablemente que lo guiara. Y bueno, Lee-Ron acababa de llegar al grupo Kanga, una megacorporación liderada por el presidente irankí de clase S, Kanghan Cheol. El tipo tenía una influencia gigantesca en Corea y en toda Asia. Y Lee-Ron se sorprendió al ver que el edificio de
Kanga era la sede del culto maligno. Eonla le preguntó si no iba a entrar. Y él le respondió con otra pregunta, ¿qué pasaría si no quisiera entrar? A lo que ella contestó que, bueno, no había mucho que pudiera hacer. Entonces Ron dijo que, incluso si huía de ahí, ella probablemente lo seguiría. Pero, ¿qué pasaría si él tomara la información que había conseguido y corriera al monte Hua a contarles todo sobre el culto? Al oír eso, Eonla ya empezó a temblar, preguntando si ese tipo era realmente Lejón. Y Ron, quizás medio en broma, porque ya no sabemos, ¿verdad? Preguntó que si la secuestraba, ¿será que dejarían de perseguirlo? Y Eonla le pidió que no hiciera bromas con eso, porque traerlo hasta allí también fue una apuesta para ella. Justo en ese momento, interrumpiendo la conversación, el presidente Ancheol salió corriendo hacia Ron, preguntando si había sido él quien amenazó a la señorita. Eonla intentó detener a su abuelo, pero ya era demasiado tarde. Entonces, con una sola mano, Ron detuvo el puñetazo de Ancheol, declarando que eso era una tontería, o, ¿acaso esa era la forma en que trataban a su benefactor? Y un tiempo después, Ancheol admitió que se había equivocado, así que, como disculpa, los invitó a disfrutar del banquete. Pero Ron echó un vistazo a la comida, y Ancheol le dijo que no se preocupara, que no estaba envenenada. Y bueno, si no estaba envenenada, Ron iba a aprovechar y comer, ¿no? Además, dijo que el veneno no le afectaba de todos modos, y que hacía tiempo no comía una comida de verdad. Ancheol le dijo que disfrutara, que había de sobra, aunque, internamente, no había logrado descubrir mucho sobre Ron. Aparentemente, él era un asesino de compañeros llamado Leum, que fue esclavizado por la guilda del Monte Hua y supuestamente dado por muerto hace poco, pero su apariencia era muy distinta a lo reportado. Y cuando bloqueó su ataque, la energía que sintió claramente era poder interno, no fuerza de jugador. Por eso quería saber cuál era la verdadera identidad de Ron, porque el nivel de poder interno que tenía no debía superar el suyo, y aún así, la actitud de Ron era demasiado tranquila. En ese momento, Eo-chan le comentó a Ron que había escuchado que vino porque la joven le debía un favor, y que, como recompensa por haberla salvado, ella cumpliría un deseo suyo, y quería saber cuál era ese deseo. Sin embargo, antes de concederle ese deseo, quería que Ron prometiera algo por adelantado. Y Ron comentó que seguramente era para que se uniera al culto de sangre, ¿no? Y Eo-chan lo confirmó, porque, al parecer, Ron sabía demasiado sobre su secta. Además, nunca había oído que el asesino de compañeros, Lejón, fuera miembro del culto de sangre. Al oír eso, Ron preguntó si por casualidad habían investigado sobre él. Y An Xiao respondió que no podía dejar que alguien entrara a la base del culto sin saber quién era, ¿verdad? Pero continuando con la ronda de preguntas, le preguntó a Ron si había oído hablar del culto cuando trabajaba en el sitio de descubrimiento de monstruos. Y Ron no dijo nada. Entonces An Xiao continuó diciendo que Ron había preguntado por el culto divino de sangre. Pero antes de hablar de eso, quería saber de qué lado estaba Ron. Y Ron respondió que se podía decir que tal vez estaba del lado de la facción de sangre, pero que contaría el resto de los detalles más adelante. Así que, más o menos, An Xiao tuvo que aceptar que Ron era oficialmente un miembro de la secta. Sin embargo, Ron ya dejó claro que no pensaba servir bajo sus órdenes, porque un lobo jamás podría servir a las órdenes de un perro, y que, en todo caso, An Xiao debería servirle a él. Y estaba clarísimo que An Xiao iba a explotar de rabia con esa declaración. Le preguntó si al menos entendía lo que estaba diciendo, y Ron le dijo que sí, bien clarito. Le pidió que le entregara el puesto de demonio de sangre. En ese momento, el viejo ya estaba furioso como un toro, reventó la mesa llena de comida. Y Ron seguía ahí, fresco como una lechuga, como si estuviera tomando el sol en la playa. An Xiao continuó diciendo que Ron se había pasado de la raya. Y Onna intentó detener a su abuelo, pero él le ordenó que se apartara, probablemente porque ella sabía muy bien el castigo por atreverse a mencionar el nombre del demonio de sangre. Por eso, ni siquiera ella podría protegerlo. Por otro lado, Ron estaba pensando que, siendo realista, él estaba por debajo de An Xiao. Aunque había progresado rápidamente, había tenido muy poco tiempo para desarrollarse. Por eso, su cuerpo actual no podía usar las artes marciales. Entonces An Xiao le dijo que, si quería, le ofrecía un arma por si la necesitaba. Pero Ron respondió que no podría usarla, ya que eso causaría un gran problema. Y An Xiao lo llamó arrogante, porque ni siquiera estaba tomando una postura de combate. Y Ron repitió lo mismo, que no podía usar artes marciales, porque eso también causaría problemas. Obviamente, An Xiao se sintió insultadísimo por esos comentarios y se lanzó contra él. Pero Ron hablaba muy en serio. Aún así, An Xiao le dijo que se defendiera, que, en reconocimiento por el favor que le hizo a Yonda, le daría 3 segundos de ventaja, y que lo hacía porque seguían considerando a Ron un invitado que debía ser tratado con cuidado, no un enemigo. Y mientras tanto, Yonda seguía tratando de detener a su abuelo, pero él volvió a ordenarle que se apartara
apartara. Así que ella dirigió su atención a Lee Roon, rogándole que se retractara de lo que había dicho. Y An Xiao le preguntó a su nieta por qué estaba yendo tan lejos por un tipo tan estúpido como él. Lee Roon entendía por qué An Xiao no entendía nada, porque, o sea, se acababan de conocer y ella ya estaba arriesgando todo por salvarlo. Sin embargo, Lee Roon sabía que, instintivamente, Yonga sabía que él era quien podía salvar a la secta de sangre de su crisis, porque la verdadera identidad de Yonga era la de sacerdotisa que servía directamente al demonio de sangre, o sea, una especie de oráculo. Pero mientras Lee Roon pensaba en eso, el viejo An Xiao ya estaba encima de él lanzando su puño. Y claro que con ese golpe iba a haber una explosión, pero, de repente, las llamas de An Xiao desaparecieron, aunque se dieron cuenta de que no desaparecían, sino que estaban siendo robadas. ¿Y por quién? Pues por nadie menos que Lee Roon. An Xiao empezó a temblar como gelatina, porque su control sobre el poder había sido completamente arrebatado. Y él sabía muy bien qué arte marcial era esa, era la del mismísimo demonio de sangre. Entonces Lee Roon le preguntó si ahora lo entendía. Por eso, debía arrodillarse. Y bueno, no solo An Xiao, sino que también Yonga se arrodilló ante Lee Roon, llamándolo el verdadero demonio de sangre. Y An Xiao, pobrecito, quería entender cómo un jugador podía conocer las artes del demonio de sangre. Mientras tanto, Lee Roon preguntaba si ya podían entregarle el puesto de demonio de sangre. Pero An Xiao no decía nada, y Lee Roon le preguntó por qué. An Xiao empezó a explicar que era porque ya existía un demonio de sangre gobernando la secta. Y Lee Roon se sorprendió, ¿cómo que ya había uno? An Xiao confirmó. Entonces Lee Roon quiso saber por qué se habían arrodillado ante él. Y An Xiao respondió que era porque Lee Roon era un demonio de sangre mucho más completo que el actual. Claro, no sabía cómo había dominado esa técnica del demonio, pero la técnica que Lee Roon acababa de usar era la prueba de su identidad y símbolo de la secta. Ante eso, Lee Roon se echó a reír, porque ¿cómo podía ser que una técnica determinara quién era el demonio de sangre? Eso era ridículo, y ahora entendía por qué la secta estaba como estaba. An Xiao no entendía por qué decía eso, pero Lee Roon simplemente declaró que el otro tipo era un demonio de sangre de segunda. Y de la nada, una especie de humo negro empezó a salir de Lee Roon y casi se le pega a An Xiao. Entonces, Lee Roon le preguntó cuál era su posición dentro de la secta, y An Xiao declaró que era el protector izquierdo. Ante eso, Lee Roon le pidió que escuchara con atención, pues el símbolo del demonio de sangre no es el arte del demonio de sangre. Y así, Lee Roon empezó a invocar un montón más de humo negro, declarando que eso era el arte divina del demonio de sangre. Y claro, al ver eso, An Xiao declaró que Lee Roon sin duda era el verdadero demonio de sangre, porque no había prueba más contundente que la energía del arte divino, ¿no? En ese momento, una vez más, los dos se arrodillaron ante Lee Roon, proclamando con solemnidad, gracia del demonio de sangre, bendición de las tinieblas eternas. Lee Roon no entendía muy bien de dónde había salido esa frase tan random, y An Xiao le explicó que era un saludo tradicional, transmitido por generaciones, dedicado al demonio de sangre. Pero Lee Roon dijo que eso le parecía super cursi, así que les pidió que dejaran de decirlo. De cualquier forma, quería saber cómo estaba actualmente la secta de sangre, ya que necesitaba conocer la situación general para librarse de ese demonio de sangre de medio pelo. An Xiao explicó que en ese momento había 6 ancianos en la secta de sangre. Ah, y también estaba el protector de la derecha, ¿no? Porque si hay uno de la izquierda, no es posible que la secta ande cojeando. Sin embargo, los ancianos actuales no aceptaban tan fácilmente la existencia de un nuevo demonio de sangre. Ya habían pasado más de 10 años desde la aparición del actual demonio. Y Lee Roon, que quería resolver todo rápido, simplemente dijo que iba a matar a todos los que se opusieran. Pero An Xiao comenzó a explicarle que, al igual que él supervisaba las investigaciones externas y la expansión del poder, cada anciano tenía su rol. Así que, si Lee Roon los dejaba vivos, al menos algunos podrían ser útiles. Y si él lo ordenaba, An Xiao iría personalmente a hablar con los ancianos para evaluar sus intenciones. Lee Roon le pidió que hiciera eso, así que An Xiao se marchó, dejando solo a Euna con Lee Roon. Y bueno, ella no tenía mucha idea de qué hacer con él ahí. Entonces, otra vez, se arrodilló ante Lee Roon y repitió esa frase loquísima que no pienso volver a repetir. Cambiando de escena, nos vamos a la aldea de An Xiao, donde la seguridad era bien pesada. Y ya dentro de la aldea, de la nada, Euna apareció frente a Lee Roon, vestida con un vestido rojo. Lee Roon le preguntó qué estaba haciendo ahí, y ella respondió que estaba haciendo su saludo matutino al demonio de sangre. Lee Roon le preguntó si acaso se había puesto ese vestidazo solo para eso, y ella lo confirmó. Lee Roon le dijo que no hiciera eso por las mañanas, porque era muy vergonzoso, pero Euna declaró que como sacerdotisa del demonio de sangre, tenía que hacerlo. Sin embargo, Lee Roon le respondió que, siendo él el demonio de sangre, le estaba pidiendo que no lo hiciera, así que no debía hacerlo. Pero ella seguía diciendo que tenía que acostarse después que el demonio de
sangre y despertarse antes que él. Lee Ron entonces dijo que estaba frita porque él no conseguía dormir, y Euna le dijo que no tenía que bromear con eso, pero Lee Ron aclaró que no era una broma, que literalmente no podía dormir, así que ese rollo del saludo matutino no funcionaría, y que ella debía dormir bien por la noche. Aún así, Euna declaró que iba a entrenar para no dormir, o mejor dicho, entrenamiento sin sueño. Lee Ron, ya cansado del asunto, ordenó, como el demonio de sangre que era, que dejara de hacer esos saludos matinales y formalidades raras. Eso dejó a Euna totalmente descolocada, y Lee Ron le preguntó si estaba bien, pero él sabía que para ella era difícil procesarlo. Alguien que era un jugador ahora siendo el demonio de sangre, claro que le iba a estallar la cabeza. Ella negó que estuviera pensando eso, pero Lee Ron añadió que ese estilo de discurso como de drama histórico también estaba prohibido. La pobre ya no sabía qué hacer con su vida. Entonces Lee Ron preguntó si el protector de la izquierda había traído alguna información nueva. Euna comentó que aún no lo había visto, y Lee Ron simplemente dijo que no importaba, al fin y al cabo su papel ya estaba decidido, por eso iba a derrotar a ese demonio de sangre de segunda. Después de todo, Euna sabía que ese era un mundo donde solo los fuertes dominaban, así que si Lee Ron demostraba ser más fuerte que el demonio actual, el problema se resolvía, por eso tenía que entrenar. Seguramente había un salón de entrenamiento en la aldea, ¿no? Así que pidió a Euna que lo llevara hasta allá, y bueno, regresando a un flashback del pasado, Lee Ron le estaba preguntando al Rey de Plata cuando iba a enseñarle artes marciales, y el Rey de Plata soltó una carcajada, comentando que esa era una buena pregunta, porque lo que Lee Ron había aprendido hasta entonces fue ajustado para que los tres pudieran usar completamente su poder. En otras palabras, los aprendizajes individuales que Lee Ron estaba teniendo con los tres encajaban perfectamente entre sí, como engranajes en una máquina. Por eso, si Lee Ron usaba habilidades antes de ganarlas y no adquiría completamente ciertas fuerzas específicas, se impedía el uso de los poderes siguientes, incluyendo lo que él le iba a enseñar. Y forzar un engranaje incompleto a girar solo lleva a un mal funcionamiento, ¿no? Por eso, antes de completar el arte divina del demonio de sangre, Lee Ron no podía usar ninguna otra arma ni arte. Y el Rey de la Espada comentó que, si Lee Ron quería intentarlo, podía hacerlo, así entendería por sí mismo. Y en el instante en que Lee Ron literalmente hizo un solo movimiento con la espada, su cuerpo se desmoronó, tanto que ni siquiera quería volver a recordar esa sensación. Prefería pasar 10 veces por una transformación corporal completa antes que repetir eso otra vez. Gracias a la sangre de dragón, Lee Ron había llegado al último nivel de la sangre negra. Sin embargo, todavía estaba incompleto. Además, no había sido completamente absorbida aún, pero la sangre de dragón fluía por todo el cuerpo de Lee Ron. Por eso, descartaría toda la vitalidad innecesaria para que solo quedara la fuerza pura. Y así, Lee Ron continuó con disciplina en su entrenamiento. Según Yuna, ya había pasado una semana desde que Lee Ron estaba en eso. Y ella ya se empezaba a preocupar, ¿no? Porque, en teoría, él no debería poder entrenar el arte del demonio de sangre en una simple sala vacía. Y justo en ese momento, apareció Lee Ron. Y vaya que estaba mamado, ¿eh? Pero sí, finalmente había entrado en la etapa final del arte divina del demonio de sangre. Y claro, después de una semana entrenando, Lee Ron tenía que devorarse un buen plato de comida. Y viendo como Yuna miraba fijamente su plato, Lee Ron le ofreció, preguntando si también tenía hambre. Y obviamente, ella lo rechazó. Pero por dentro, pensó que solo había pasado una semana, y aún así, Lee Ron se había hecho increíblemente fuerte. Quizás eso era lo que debía esperarse del arte del demonio de sangre. Pero, según lo que recordaba, esa técnica requería sangre pura y un ritual de sacrificio especial para iniciar el entrenamiento. Entonces, ¿cómo demonios lo había hecho en una sala vacía? Y una vez más, Lee Ron preguntó si ella iba a comer o no, porque la veía mirando mucho. Y de nuevo, ella dijo que no. Lee Ron comentó que la comida estaba más o menos, porque ella simplemente la había mezclado toda sin pensar. Además, dijo que no quería ser protegido por alguien más débil que él. Así que toda esa gente que estaba por ahí escondida, también debería ir a comer. Y al oír eso, Euna quedó aún más impactada, porque Lee Ron había notado la presencia del guarda de sangre sombría. Ese grupo de protectores había sido entrenado personalmente por Ansion, y tenían habilidades de sigilo al nivel del grupo de asesinos más famoso, el Valle del Alma Fantasma. Mientras Euna pensaba en todo eso, Lee Ron, una vez más, llamaba al sigiloso para que se uniera a comer. De todos modos, el entrenamiento de Lee Ron aún no había terminado, porque volvió a esa sala. Estaba reflexionando que ya había absorbido casi toda la sangre de dragón, y ahora era momento de transformar la parte de sangre negra en sangre verdadera, refinando esa sangre pura que fluía en su núcleo sanguíneo a una pureza aún mayor. Lo único que le faltaba a Lee Ron ahora era tiempo, y para acortar ese tiempo, necesitaba tomar el control de la secta de sangre. Esa parecía ser su
rutina, porque apenas salió de la sala, ya había otro plato de comida esperándolo. Y sí, una vez más, Eona simplemente había mezclado todo en un solo plato. Y Lee Ron, al ver ese plato que parecía salido de Chernóbil, comentó que la próxima vez él quería preparar su propia comida. Pero ella respondió que no podía permitir eso. Con ella ahí, no podía dejar que el demonio de sangre hiciera ese tipo de cosas. Y Lee Ron le preguntó si no se había pasado con la pasta de chile. Y sinceramente, no tengo ni idea de qué es esa pasta de chile. Pero bueno, en la cabeza de Eona, mientras más pasta de chile, más sabroso queda. Entonces empezó a pedir perdón, declarando que merecía morir por su error. Pero Lee Ron solo le pidió que no exagerara. Sin embargo, por un momento, algo captó su atención. Y aparentemente, había un visitante en la casa. Afuera, los guardias intentaban detenerlo. Y ese visitante era un anciano que emanaba una poderosa aura de hielo. Era nada menos que el tercer anciano de la espada de sangre fría, Andovaik. Y los guardias comentaban que, obviamente, lo conocían. Entonces Dovaik preguntó por qué demonios intentaban detenerlo. Uno de los guardias respondió que era una orden directa del protector izquierdo, que nadie estaba autorizado a entrar. Ya un poco molesto, Dovaik blandió su espada y congeló los pies de todos los guardias, declarando que habían cometido un pecado grave, y que esa sería su última muestra de misericordia. Advirtió que, si intentaban detenerlo de nuevo, serían responsables de las consecuencias. Y a pesar de la poderosa aura de Dovaik, los guardias aún así se mantuvieron firmes en su propósito. Obvio que, frente a eso, Dovaik simplemente se lanzó contra ellos, comentando que esa era la actitud correcta de un verdadero miembro de la secta de sangre. Pero antes de que pudiera atacar a uno de los guardias, una voz lo llamó. O mejor dicho, alguien se interpuso frente a su espada, y era nada menos que Eona. Y el anciano preguntó por qué estaba haciendo eso, y ella le informó al tercer anciano que el protector de la izquierda había ordenado que nadie debía pasar por allí, así que él no estaba autorizado a entrar en esa casa. Ante eso, Dovaik declaró que ya sabía lo que el protector de la izquierda estaba tramando. Básicamente, era una traición. Estaba dividiendo el culto de sangre que acababan de unificar. Entonces, ¿cómo demonios iba a quedarse de brazos cruzados? Y la honra, ante eso, dijo que ella, como sacerdotisa, había elegido a ese demonio de sangre. Entonces, ¿por qué no confiaba en ella? Sin embargo, el anciano quería saber cómo explicaba que ese jugador había conseguido aprender las técnicas del demonio de sangre. Al fin y al cabo, siempre hubo impostores que afirmaban ser el demonio de sangre en el pasado. Así que podría ser que esa persona fuera un espía de la facción divina. E incluso si de verdad fuera el demonio de sangre, no podían existir dos soles bajo un mismo cielo. Si esto continuaba, tanto ella como el protector de la izquierda serían acusados de traición. Por esa razón, él quería resolver esto antes de que la situación se saliera aún más de control. Entonces, la honra le dijo al tercer anciano que el protector de la izquierda no lo perdonaría. Sin embargo, Dovaik respondió que ya estaba preparado para eso. Incluso si eso lo llevara a la muerte, ese era su deber como amigo del protector de la izquierda. Por eso, le pidió encarecidamente a la honra que se hiciera a un lado, ya que él tenía que hacer algo para detener toda esa situación. Pero bueno, con la mirada decidida de la honra, estaba claro que ella no se movería de allí. Solo que en el instante en que Dovaik levantó su espada, una aura cálida comenzó a rodearlos. Y obviamente, era nada menos que Ancheol, que ya fue directo contra Dovaik. Pero no era anciano de la secta de sangre por nada, ¿verdad? Por eso logró defenderse de ese ataque. Ahora, desde el lado de Ancheol, él quería saber qué demonios estaba pasando allí, y aunque lo dijo en voz alta, por dentro ya se lo esperaba, solo que no imaginaba que el tercer anciano iba a actuar tan rápido. Fue entonces cuando Dovaik declaró que la guild del Monte Ewa estaba en movimiento, lo que sorprendió a todos, y continuó diciendo que había encontrado su rastro. ¿Y si Ancheol usaba la existencia de un nuevo demonio de sangre para eliminar a la secta en esta situación, qué creía que pasaría? Probablemente sería el primero en ser descartado y entregado al enemigo. Ancheol respondió que el Monte Ewa no tenía razones para ser tan desleal con el demonio de sangre, y Dovaik le preguntó si ni siquiera consideraba la posibilidad de que él fuera un espía, y ante ese comentario, Ancheol se encendió, preguntando si estaba diciendo que él no era capaz de reconocer el arte del demonio de sangre. Dovaik explicó que la secta del demonio celestial llevaba mucho tiempo estudiando las artes del demonio de sangre, que no sabía sobre los demás, pero esa secta tenía todas las condiciones para dominar el arte, y aunque esa persona fuera realmente el demonio de sangre, eso no cambiaría nada, porque, en un momento como ese, en lugar de causar división dentro de la secta, lo correcto sería eliminarlo. Y viendo que la charla no iba a ningún lado, Ancheol declaró que Dovaik había cruzado una línea que no debía haber cruzado. Dovaik solo respondió que cómo podría quedarse tranquilo mientras su amigo se arrojaba al fuego. Y bueno, obviamente después de eso, ambos se lanzaron el uno contra el otro. Pero Lee Ron pidió que se detuvieran, y al parecer, Dovaik casi se hace encima,
encima, porque ni sintió que Lee Ron estaba detrás de él, mientras que An Cheol, una vez más, se arrodilló ante Lee Ron, y Dobaik seguía atónito, preguntándose cuándo había llegado. An Cheol le pedía a Dobaik que se arrodillara también, porque estaba frente al demonio de sangre, y el tercer anciano, al mirar el brazo de Lee Ron, pensó que si ese golpe hubiera ido a su cuello, seguramente ya estaría muerto, y sumando el cabello rojo, los ojos rojos y esa aura abrumadora, estaba más que claro que eso era la auténtica arte del demonio de sangre, así que tuvo que admitirlo, tanto que incluso saludó formalmente al nuevo demonio de sangre. Entonces Lee Ron le dijo a An Cheol que parara con esas reverencias innecesarias, que él no era fan de ese tipo de cosas. Además, que la secta del demonio de sangre ya se estaba desmoronando, ¿no? Entonces, ¿para qué molestarse en eliminar al resto del personal? Pero aún así, quería preguntarle a Dobaik si acaso había venido hasta allí para matarlo, o lo iba a perdonar si intentaba ganarse su favor. Y aunque estaba temblando, Dobaik confirmó que sí, que actualmente la secta servía a un demonio de sangre, y la existencia de un nuevo demonio causaría una división dentro de la secta, justo ahora que se estaba estabilizando después de tanto tiempo. Ante esa respuesta, Lee Ron comentó que Dobaik tenía mucho carácter, lo cual demostraba que su posición delante del Señor no era en vano. Pero, ¿realmente creía que una respuesta así iba a satisfacer a Lee Ron? Y aunque estaba con miedo hasta del propio miedo, Dobaik exigió una prueba de que él era realmente el demonio de sangre. Entonces, tras pensarlo un poco, Lee Ron extendió el dedo y de pronto salió una pequeña bolita de sangre. Y al ver esa bolita, Dobaik ya empezó a temblar otra vez, porque aunque fuera pequeña, parecía contener ríos y ríos de sangre. Ahí sí que no hubo dudas, ahora sí saludó de verdad a Lee Ron. Y como muestra de disculpas ante el verdadero demonio de sangre, dijo que se cortaría el brazo. Pero obvio que Lee Ron no iba a dejar que hiciera eso, ¿no? Incluso comentó que ya estaba harto de ese tipo de formalidades raras, ya que había dicho que no le gustaban. En fin, poco después, dentro del poblado, los tres estaban sentados, arrodillados, y Lee Ron les pedía que se sentaran en el sofá, pero ellos no aceptaban. Al observar a Lee Ron, An Xiao notó internamente una cosa, que en los 7 días que estuvo ausente, Lee Ron se había vuelto increíblemente fuerte, tanto así que incluso le preguntó si había alcanzado el nivel de demonio trascendente, pero Lee Ron respondió que aún no, a lo que An Xiao comentó que entonces su progreso era demasiado rápido, y que pronto llegaría a ese nivel. Sin embargo, el actual demonio de sangre ya había alcanzado ese estado. Y no solo él, sino también su ayudante más cercano, el primer anciano, ya era un demonio trascendente. Además, el resto de los ancianos probablemente no se pondrían del lado de Lee Ron. Entonces An declaró que solo había un camino, ya que su progreso era más rápido de lo esperado. Lee Ron debía alcanzar cuanto antes el nivel de demonio trascendente, y así, derrotar personalmente al actual demonio de sangre, porque de esa manera, no importaba lo que pasara, incluso los ancianos no tendrían otra opción que aceptar al nuevo demonio de sangre. Ante esto, Lee Ron les preguntó si sabían cuánto tiempo le tomaría llegar a ser un demonio trascendente, porque, siendo honestos, probablemente ni siquiera lo lograría. Además, esa gente no iba a quedarse esperando, ¿verdad? El mismo tercer anciano podía confirmarlo, ya que la existencia de Lee Ron ya era conocida por la secta de sangre. Por eso mismo, el tercer anciano había venido corriendo a derrotarlo. Fue entonces que Ansion volvió a disculparse con Lee Ron, ya que pensó que el cuarto anciano podría cambiar de bando, por eso había intentado contactarlo, pero resultó ser un lacayo del actual demonio de sangre. Lee Ron dijo que lo entendía, así que no era necesario que siguiera golpeando su cabeza contra el suelo, pero como las cosas se habían desarrollado de esa forma, no quedaba otra opción. Lee Ron tendría que ir allí y literalmente encargarse del demonio de sangre. Y bueno, en el mundo actual de Lee Ron, cuando una persona cruzaba la puerta, caía en una tierra desconocida llena de monstruos. Pero si entraba en una mazmorra, era un mundo totalmente distinto. Cuando el mundo se enteró de la existencia de las mazmorras, y también de la ruptura del portal, la civilización fue devastada en todo el mundo. Durante ese caos, la humanidad fue salvada por ellos. Aunque los superhumanos, conocidos como jugadores, aparecieron más tarde entre los pueblos de la Tierra, ni siquiera podían compararse con los habitantes de los mundos invadidos, que habían existido por incontables eras y luchado contra seres desconocidos. Al final, el mundo tuvo que aceptar su intervención. Controlaba las regiones asiáticas, mientras que Eineart dominaba los territorios occidentales. Dividieron el mundo y ejercieron su influencia. Así, pasó a dominar la mayor parte de Corea, y el enemigo público número uno de todas las fuerzas de la secta de sangre, se había ocultado completamente, justo en la entrada del santuario, ocultando su vigilancia del resto. Aunque bueno, no sé qué tan ocultos estaban, porque vaya tamaño de puerta, colega. Tanto que Lee Ron hizo la misma pregunta que yo, y Eineart le explicó que había embellecido un poco las cosas, porque pensaba que la puerta que lleva al castillo del rey del demonio de sangre no podía ser
común y corriente. Y el hecho de que Lee Ron hubiera llegado hasta allí significaba que superó todas las trampas mágicas y defensas del culto. Así que ya no había necesidad de ocultarla. Por eso podía declarar que, además de Lee Ron, el demonio de sangre, no había más habitantes de otros mundos que hubieran llegado hasta ese punto. Y probablemente esa era también la primera vez de Lee Ron en el mundo de ¿no? Pero Lee Ron le respondió que no, que de hecho ya había estado allí una vez. Entonces Raja empezó a decir que Lee Ron era impresionante, porque a pesar de ser un jugador, era excepcional. A lo que él contestó que más o menos, porque si hubiera vivido como todos los demás, no estaría en esa situación. Pero dejando de lado la charla, le pidió que abriera la puerta. Y claro que esa puerta no se iba a abrir de forma normal, ¿no? Necesitaba ser abierta con las artes del demonio de sangre. Y luego de infundir un poco de ese poder, se abrió. Ella le dio la bienvenida a Lee Ron al castillo del Rey de Sangre. Aunque bueno, yo pensaba que el interior sería más bonito. Parece una ciudad fantasma. Y de hecho, según Lee Ron, él había escuchado que ese lugar se había venido abajo. Pero no imaginaba que estuviera tan mal. Entonces preguntó qué había pasado. Y Raja comentó que eso era algo que muy pocos sabían. El mundo de era un fragmento de un mundo en ruinas. Y para que ese mundo pudiera sobrevivir, necesitaba sustento. Como las piedras mágicas que se recolectan de los monstruos o de los núcleos de los portales. La fortaleza de sangre era enorme incluso en comparación con otros mundos. Por eso requería mucho más sustento. Y Lee Ron entendió que era por esa razón que estaban siendo tan insistentes en reclutar nuevos miembros. Raja confirmó eso, pero Lee Ron declaró que, aún así, la Guilda River no era una organización especialmente grande. Entonces, ¿por qué no fueron más proactivos en recolectar piedras mágicas? Ah, y por cierto, la Guilda River en realidad es la Kanga, ¿vale? Solo cambiaron el nombre aquí. Y Ancho declaró que lo hacían para evitar llamar demasiado la atención. En el estado actual, si una guilda como Vulcano o River descubriera la ubicación del Rey de Sangre, o del castillo del Rey de Sangre en este caso, su futuro estaría en peligro. Y Raja lo confirmó, porque por esa misma razón los ancianos prohibieron la caza de monstruos de portales. Y Lee Ron preguntó qué tontería era esa. Raja continuó diciendo que los grandes discípulos de los demonios de sangre cazando monstruos era algo que iba en contra de sus escrituras. Sí, Lee Ron ya empezó a tener dolor de cabeza solo de escuchar eso. Y le preguntó a Dovak si él también estaba de acuerdo con eso. Dovak dijo que no. De hecho, él creó su propia guilda llamada Cold Tiger para poder seguir activo de otra manera. En ese momento, interrumpiendo la conversación, apareció gente de la secta de sangre, diciendo que los estaban esperando. Y por lo visto, eran miembros de la unidad de la espada de sangre, los guardias personales del propio demonio de sangre. Ah, y el que iba al frente de todos era el capitán del cuerpo de la espada de sangre, Jun Siso. Raja sacó rápidamente su espada y le preguntó a Jun si por casualidad estaban escoltando o intentando arrestar a Lee Ron. Y Jun simplemente respondió que estaba siguiendo las órdenes del señor demonio de sangre. Pero la tensión ya empezaba a subir, porque al parecer pensaban que Lee Ron iba a ser arrestado. Jun pidió que se calmaran, ya que no estaban allí para pelear. Sin embargo, si seguían insistiendo, no tendrían otra opción. Justo cuando la pelea estaba por comenzar, Lee Ron dijo que mejor siguieran a esa gente. Ya que fueron hasta allí personalmente, era mejor llegar al final, ¿no? Además, ni siquiera tenía un poco de miedo. Y un rato después, en la sala del trono, An Xiao reflexionaba que, supuestamente, el demonio de sangre había salido de su entrenamiento en aislamiento hace poco, pero se veía muchísimo más imponente que antes. En ese momento, el primer anciano comentó al protector de la izquierda que nunca esperó una traición de su parte. Y An Xiao simplemente respondió que encontró al verdadero demonio de sangre, así que no fue traición. Al escuchar eso, los demás ancianos empezaron a decir que eso era una blasfemia. Pero, a diferencia de ellos, el demonio de sangre dijo que le parecía bastante sorprendente, porque no creía que existiera otro demonio de sangre además de él. Y cuando dijo eso, los ancianos se quedaron en shock, comentando que podría ser él, y ahí se cortó, así que no sabemos qué estaban por decir. Básicamente, el demonio celestial dijo que su progreso para convertirse en el dios de sangre se había estancado, y estaba pensando en cómo encontrar nuevos recursos. Por eso, al absorber el poder de Lee Ron, podría alcanzar el estado de dios de sangre. Al oír eso, tanto An Xiao como Dovak se pusieron a temblar, y los ancianos empezaron a hacerle la pelota al demonio de sangre, diciéndole que era grandioso y no sé qué más. Pero a diferencia de ellos, Lee Ron dijo que todo eso solo podía ser una broma. Y ya que tenía tanto tiempo para charlar, ¿por qué no venía de una vez al 1v1? Porque él le iba a mostrar lo patético que en realidad era. Obviamente, eso hizo que el demonio de sangre se pusiera furioso. Los ancianos empezaron a decirle al demonio de sangre que no hacía falta que él interviniera directamente, que ellos se encargarían del asunto. Así que el demonio de
de sangre les dio permiso para atacar a Lee Roon. Entonces, todos los ancianos presentes, excepto el que estaba del lado de Lee Roon, centraron su atención en el grupo. Sí, Ranchiol ya estaba temblando de miedo. Pero, viendo el lado positivo, al menos el primer anciano no estaba interviniendo, ¿no? Porque él es un artista marcial de pura cepa, que siempre odió los ataques en grupo y las tácticas sucias. Aún así, aunque no estaba ayudando al resto de los ancianos, ellos estaban en desventaja numérica. Pero lo que él quería saber era por qué Lee Roon había venido hasta allí, al corazón del enemigo. Y al ver que su grupo estaba nervioso, Lee Roon les dijo que no se preocuparan. Después de todo, él no iba a morir. Honda, medio bromeando para aliviar la tensión, preguntó si acaso Lee Roon era inmortal o algo así. Y Lee Roon le respondió que no, pero que no podía perder contra esos tipos, porque si moría ahí, el mundo literalmente se acabaría. Además, no tenía intención de destruir ese mundo antes de reencontrarse con sus maestros. Y Honda, pobrecita, no estaba entendiendo nada de lo que Lee Roon decía. Y Lee Roon siguió con sus reflexiones, diciendo que había pensado en esto miles de veces durante 100 años, preguntándose qué debía hacer cuando regresara. Y la conclusión era clara, la venganza era muy importante, pero también decidió devolver las bondades de sus maestros. Por eso, encontraría todo lo que sus maestros dejaron en este mundo y lo restauraría. Y pondría todo eso bajo sus pies, para que nadie pudiera arrebatárselo. Y después de esas declaraciones, Lee Roon incluso recordó al Rey de Plata, quien decía que le otorgaría poder. Y al recordar eso, Lee Roon empezó a reír, reflexionando que debía restaurar aquello que sus maestros valoraban, para que no se cegaran por la venganza y acabaran destruyendo el mundo. Simplemente los llamó a todos allí para un sizón. Y así, la pelea comenzó con uno de ellos escupiendo veneno. An Xiao le pidió a Lee Roon que se apartara, porque aquello era muy peligroso. Pero Lee Roon se quedó ahí, tranquilo, ¿no? Aunque el burro de An Xiao se fue directo hacia donde estaba Lee Roon. Y como si fuera efecto dominó, Dobak también fue tras An Xiao. Solo que, a diferencia de An Xiao, Dobak logró arrastrarlo hacia atrás. Pero al mirar a Lee Roon, se dio cuenta de que no podría hacer lo mismo con él. Así que la mejor decisión en ese momento fue simplemente defenderse. Y al ver que Lee Roon aparentemente no sufría nada, el anciano que había escupido el veneno se sorprendió muchísimo con este nuevo demonio de sangre. Sin embargo, como estaba dentro de esa masa de veneno, pensaba que su muerte era segura. Además, quería impresionar al demonio de sangre. Y como el protector izquierdo ahora era un traidor, ese puesto estaba libre. Hablando del protector izquierdo, An Xiao cayó de rodillas, preguntándose si todo había terminado. Pero en ese instante, Una se acercó a su abuelo y le puso la mano en el hombro, diciéndole que Lee Roon estaba a salvo. Obviamente, An Xiao le preguntó cómo podía estar tan segura. Y ella explicó que ese veneno era extremadamente letal, incluso para los maestros de las artes demoníacas. Además, los logros del supuesto verdadero demonio de sangre eran menores que los de Lee Roon. Y aunque estaban en desventaja numérica, su instinto le decía que debían seguir confiando en Lee Roon, porque su devoción al verdadero demonio de sangre salvaría a su secta. Ya del lado de Lee Roon, él caminaba tranquilamente en medio del veneno, preguntando si eso era todo lo que tenían. Y claro, ver a Lee Roon completamente ileso dejó a todos los An Xiaos en shock. Lee Roon siguió diciendo que por eso la secta de sangre había caído, porque se habían encerrado en el castillo del Rey de Sangre, sin preocuparse por el mundo exterior, y que había toneladas de personas como ese demonio de sangre, los famosos idiotas sin progreso. Y si se miraba desde los ojos del mundo exterior, ni siquiera alcanzaban el nivel de una gran guilda. Así que, no importaba cuántas veces el protector izquierdo o la sacerdotisa les hablaran del mundo allá afuera, simplemente lo ignoraban. Y como los An Xiaos ya no querían seguir escuchando a Lee Roon, levantaron sus armas. Y de inmediato, todos al unísono lo atacaron. Pero ante esa situación, Lee Roon simplemente preguntó con calma si sabían por qué el demonio de sangre era venerado como un dios. Y en el momento en que dijo eso, casi todos los An Xiaos quedaron paralizados. No podían moverse. Y Lee Roon siguió explicando que él era absoluto para la secta de sangre. Pero bueno, si lo vemos por el lado positivo, al menos parece que las artes de sangre sí fueron transmitidas correctamente durante todos estos años. Entonces, Lee Roon se giró hacia An Xiao y le preguntó cuáles de ellos debían ser perdonados. Y An Xiao respondió rápidamente con unos nombres, un tal guardia de sangre, el primer y el sexto anciano. Y el resto, bueno, ya sabes. Lee Roon chasqueó los dedos y adiós. Pero en ese momento, Lee Roon comentó que algo estaba muy raro, porque si él había aprendido las artes de sangre, entonces debería estar bajo la influencia del demonio de sangre. Entonces, ¿por qué su cabeza seguía sobre sus hombros? Eso solo podía significar una cosa, que ese demonio de sangre era falso.